A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, señora, buenos días, caballero, buenos días a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, buenos días, hay que levantarnos, viernes, bueno, el último día de clases de nuestros niños, ellos lo saben, ¿no es cierto? 6 de la mañana con 42 minutos, con ganas, hay que levantarnos, con ganas vamos a ir al colegio, con ganas vamos a ir a nuestra institución educativa y bueno, con ganas vamos a trabajar también hoy día. Hatun Apayku y Hatun Margariki ñañaturaykuna entero provincia de Cotabamba, suyarikamushan Tutamantan, Kashanchishnariki, viernes 27 de mayo 2022, Niscapiña Keirushanch. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana, César Roeza. Buenos días. Ayayanchu panay, hatun napaykuita chaskirikamuichis, wayrikuna panaykuna, no kaykuña tarikamusayku kay informativo Willaricui Niscapi, kay wayra wasinchismanta pacha surfu y llapan chirimaynin, kunan punchaypaj ña 27 de mayo del 2022. Ama con karuichischu, mamita kuna, papitukuna, wayrikuna, panaykuna, número telefónico de la radio 974-78-2420. No te olvides, papá lindo, el 974-78-2420 es el número telefónico de la radio. La más cordial bienvenida también a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se integran pues a la señal de Radio Surfu y a través de sus multiplataformas. Estamos hablando en las redes sociales, estamos también en lo que viene a ser la transmisión a través de la amplitud modulada en Radio Surfu y La Voz de Todos y en la FM en Tambobamba y también en el distrito de Mara. Buenos días a todos nuestros amigos de Cotabamba, Chumbivilcas, Grau, Paruro, hasta donde llega las ondas de Radio Surfu y bienvenidos al informativo Willaricui. Bueno, para esta mañana vamos a estar abordando diferentes temas, pero si usted tiene algún aviso, algún comunicado, Huajarikuichu, Kashan, Peñayachay, Torachay, Asambleacho, Reunión, Imman, Aparicón, Juñonarikuichu, Acepas, Comunidad Niquipi, Colegiopi, Maipi, Aparicón, Cachaca, Huajarikamoich, Geljarikamoich, 974-78-2420, Chayllama, y Chapas, Huajara, Camuachis, Riki, no Caikoja, Azuepes, Chureran, Pasaikiko, y Mawillarico y Tapas. Y bueno, de hecho, esta mañana vamos a estar hablando con respecto a lo que ha ocurrido, pues con el retiro prácticamente ya de la ministra Chávez. Congreso obliga a Castillo a retirar a ministra Chávez. La censura por parte de Perú Libre se unió otra vez con la oposición para sacar del Ministerio de Trabajo a la parlamentaria Betsy Chávez, quien antes fue parte del oficialismo. Como recordamos, legisladores dicen pues esperar que plazo no sea dada como cuota de poder serronista. Ahí está la información. Y bueno, ha habido contradichos, dichos con respecto también a esta censura prácticamente de la ministra Betsy Chávez. Esta mañana también vamos a estar abordando, César, con respecto pues a lo que ha dicho el señor Guido Bellido. Siempre nos trae buena noticia, a veces algunas noticias, pero bueno, siempre nos trae noticias. A veces también se le va al señor. Pero lo importante es que nos trae noticias para los medios. Y bueno, ¿qué ha dicho ahora Guido Bellido? Dijo, pues ahora el presidente, habla de Pedro Castillo, obviamente, tiene su propia bancada. Así lo ha manifestado el congresista Guido Bellido. Dijo que la bancada del presidente Pedro Castillo es el ala magisterial. Así ha dicho, que pues renunció a Perú Libre y que el partido que ganó las elecciones presidenciales ahora solo es un aliado del gobierno. Bueno, de hecho que todo esto también se dijo después de la reunión que ayer también se sostuvo el presidente con el señor Cerrón. 6 de la mañana con 46 minutos. 6 con 46 minutos, Lisbeth, y también nos llega a nuestra mesa de redacciones ya la declaratoria de estado de emergencia
en el distrito de Chalhuahuacho y Coyurqui, esto en la provincia de Cotabambas. Se tiene entendido que bajo el decreto supremo número 042-2022 de la PSM, la Presidencia de la República amplía el estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y Coyurqui por un plazo de 60 días. Bueno, lamentamos lo que viene aconteciendo en Cotabambas, no se está llegando al diálogo, lo vamos a ampliar esta información más adelante, pero lo cierto es que ya se decretó la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Cotabambas, sobre todo en los distritos de Chalhuahuacho y también en el distrito de Coyurqui. Esta es la información que nos hacen llegar a esta hora en el informativo Willaricuy. César, vamos a recibir esta llamada. A ver, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Creo que se han equivocado de número. Están llamando insistentemente. Bueno, está despertando recién. Creo que estaba despertando recién y se ha equivocado de número. 6 de la mañana con 47 minutos. Informativo Willaricuy. Hoy viernes 27 de mayo de 2022. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión para esta mañana, César. Muy bien, nos vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos dice la reflexión para el día de hoy. Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos. Atento, ¿eh? Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos para que vea qué bonito es tu camino. O qué difícil es, o qué ¿no? difícil es tu camino. Claro, entonces siempre, como dicen a veces, ¿no? Hay que ponernos en el zapato del otro, ¿no? A veces también hay ese dicho. La entonces, empatía. La empatía es muy importante para saber tolerar y entender a muchas personas, ¿no? Entonces, reflexión con un punchay pa' que guayra sin chispisur fuya panchirimainin informativo Willaricuy. Kusa pone con anca pasajeros un tratichaya a soipas un día como hoy, ¿ya? Ora iwatakona ima con ankaran. Iman yuyariku. Vamos a recordar, un día como hoy, en 1878, nace en Chincha Baja, en Ica, María Jesús Alvarado Rivera, primera feminista, conferencista, periodista y luchadora social peruana. Fue concejala de la Municipalidad de Lima, todavía en 1878. Vamos de inmediato al año de 1975. ¿Qué pasó un 27 de mayo? El gobierno reconoce al quechua como idioma oficial y dispone pues su enseñanza a partir de 1976 mediante decreto ley 21156. Además, se pide que el Poder Judicial realice en quechua sus acciones judiciales siempre que ambas partes hablen este idioma. Qué bueno. Un 27 de mayo, en todo caso, el gobierno reconoce al quechua como idioma oficial, que muchos ahora lo hablamos. 2007, ¿qué pasó? En trágico accidente de tránsito muere Sara Barreto, la muñequita Sally, como lo hemos conocido, cantante de música folclórica, muy jovencita ella, ¿no? Murió. Vamos de inmediato al año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? Un 27 de mayo es encontrado el cuerpo de Alejandro Romualdo Valle, poeta y periodista de la generación del 50, ganador del Premio Nacional de Poesía en 1949, autor del poema Canto Coral a Tupac Amaru, que es libertad, ¿no? Esto es lo que menciona. Él fue autor pues de este Canto Coral a Tupac Amaru. Podrán matarlo y no podrán callarlo, ¿no? Hay muchas obras que ha escrito y que reza pues, como por ejemplo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Estuvo pues muerto varios días antes de ser descubierto. Bueno, cuando lo han encontrado, encontraron el cuerpo de Alejandro Romualdo en el año 2008, un 27 de mayo. Ahí está la historia un día como hoy. Y el 2015 son detenidos 6 dirigentes de la FIFA en Suiza acusados de corrupción. Todo un escándalo fue, ¿no? Un escándalo fuerte a nivel mundial, que también tuvo pues trascendencia en nuestro país con la evaluación y la investigación a algunos dirigentes de ese entonces del fútbol peruano. 6:51 minutos. Un día como hoy. 6 de la mañana con 51 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares.
Información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente, mediante el proyecto Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario de la Crianza de Vacunos de Carne en las localidades de Huayllayo, Huayllura, Mara, Japacasa, Congota, Yuricancha, esto en el distrito de Mara, dieron inicio a la gran campaña agrícola 2022. 6 de la mañana, 51 minutos, y con el objetivo de mejorar la producción en la crianza de animales y la producción agrícola de nuestro distrito, se inició pues con la roturado de tierras, trabajo de picado de forrajes y trillado de granos, nos mencionan. Así es, en el distrito de Mara prácticamente ya iniciaron la campaña agrícola 2022. Mientras tanto, la información nos viene también desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División y Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento. Se continúa realizando actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de las distintas comunidades y centros poblados del distrito de Tambobamba. Para este lunes ya está, hay actividad justamente, el recojo. ¿Dónde va a ser, César? Bueno, para este lunes 30 del presente mes está programado para la comunidad de Payanca, donde estará presente en horas de la mañana la unidad vehicular para la recolección y transporte de residuos sólidos de esta comunidad, para cuyo efectos los comuneros deben realizar una limpieza de su población y de sus domicilios para su transporte respectivo de todos los desechos sólidos. Bueno, a lo largo de estos días estuvimos viendo ahí en sus páginas de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, se están haciendo justamente este recojo de residuos sólidos en diferentes comunidades. Mucha atención, Payanca, Lunestariki, Alistanquitzli, Opata, Patiomanta, Huasimanta, Riki, Azoipas, Alinchata Pichaspa, Opa, recoge Riki, Paya, Jamón, Cacarro, que hay lunes 30. 6 de la mañana con 53 minutos. Otra información tenemos en esta mañana, César. Kiriki Panachay, Kunampuncha, Casariki, Kai, informativo Huillerico y Minera. Las Bambas entregó equipos o insumos médicos al asilo de ancianos Madre Celinda de Niño Jesús, a Pensión 65 y Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social del Perú, ¿no? A la Compañía de Bomberos también de Abancay, número 68, y al Hospital Dios Pisuyana en el distrito de Curahuasi, en Apurímac. Dichas donaciones están destinadas a reforzar los servicios de salud y en beneficio de más familias apurimeñas. Mucha atención, hay que también destacar pues esta labor que hizo Minera Las Bambas en coordinación con la Asociación Vida Perú. Así es, y hoy vamos a estar ampliando esta información en comunicación desde Abancay. 6 de la mañana con 54 minutos. Más información, escuche bien, anote. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho comunica a través de la Instancia Distrital de Concertación para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Invitan a toda la población en el centro poblado de Tambulla a participar de una feria informativa y atención multisectorial. ¿Cuándo? Este martes 31 de mayo, desde las 9 de la mañana se estará atendiendo en el centro poblado de Tambulla. Entonces, Puriricuich, Ñañachaykuna, Azuay Paseriki, que ahí consultan esjatapas y matapas, Chaypiriki, Guarimuachis, Cancariki, que hay feria informativa, atención multisectorial, Nesca, que hay población Nescarique de violencia contra la mujer, Nescapi. 6 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos a la información en el plano regional. Jaime Panachay, Jacucho, que hay información, plano regional, Nescapi. Atención, se realizó reunión de coordinación con los integrantes de la plataforma regional y grupo de trabajo de defensa civil Apurímac con la organización y ejecución del simulacro nacional multipeligro, habiéndose determinado que en la región Apurímac se efectuará pues un simulacro del sismo el martes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Mucha atención. Y pues en esta importante reunión presidida por el gobernador regional de Apurímac y el presidente de la plataforma regional del grupo de trabajo de defensa civil Apurímac, se acordó que cada integrante de la plataforma regional y el grupo de trabajo deberán realizar el ejercicio del simulacro en su sede institucional. ¿Cómo se estará organizando en nuestro distrito de Chalhuahuacho? Ojalá podamos tener una amplia información para esta mañana. 6 de la mañana con
con 56 minutos. Hakuchucay, información, Iscagua, hoy se realiza una mega campaña nacional sobre derechos de las niñas y niños adolescentes. Así pues se está manifestando similar pues actividad se realizará en las sedes de Antabamba, Andahuayla, Aymaraes, Chuquibambilla, Curahuasi, Huancarama, Mamara, Ocobamba, Chincheros, Chalhuahuacho, Abancay y Brain. Esta es la información que nos hacen llegar a nuestra mesa de redacciones. Más información, y durante la jornada, que es la quinta que se realiza el sector en lo que va del año, se atenderá justamente de manera presencial, telefónica y virtual desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en las 34 direcciones distritales de defensa pública. Esto es una actividad virtual que van a desarrollar hoy prácticamente. 6 de la mañana con 57 minutos. Chaime y Panachaykuna, Huayricuna, Panaykuna, Cansarique, que hay información. Jacucho, Coscoyactaman, Iman Cansian, Coscopi, en Cusco, luego de 2 días de intensa búsqueda, agentes del orden pertenecientes al departamento de la Unidad de Emergencia de Quillabambas, esto en Cusco, lograron pues recuperar el cadáver de una persona que habría caído accidentalmente al río de Vilcanota cuando escapaba de un enjambre de abejas. Lamentable la información, se ha hecho la búsqueda intensa pues en el río Vilcanota y han logrado ubicar el cuerpo de esta persona ya sin vida. 6 de la mañana con 58 minutos, pena realmente para la familia. Y en Arequipa, la producción agrícola bajará, dice, en un 30% por incremento de precios de abonos. Antes de septiembre del año pasado, la bolsa de urea costaba 65 soles y ahora es de 285 soles, convirtiéndose en un fertilizante inaccesible prácticamente ya para todos los agricultores. Lamentable la información, sí, hay que estar preparados para todo. Bueno, de hecho que todavía en nuestra provincia practicamos, ¿no?, nuestro abono natural de la ovejita, de la vaquita, de la llama, del caballo, y bueno, ojalá pues esto no nos afecte, pero ya se dice que pues en nuestro país y a nivel mundial seremos afectadas en cuanto a la alimentación. 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos de inmediato hasta la región de Puno. Reportan daños en 21 viviendas, 2 colegios, un puente y un centro de salud tras el movimiento sísmico que se registró ayer de 6.9 grados. Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno dio a conocer resultados de evaluación de daños en distritos de Asillo, Usicayo, también en Ayapata y San Antonio. Bueno, de hecho que siguen actualizando, digamos, estos daños pues a las viviendas e instituciones públicas. En lo que va justamente del año 2022 se han registrado, escuche bien, 322 ya sismos en diferentes regiones de nuestro país, y este mes ya se han contabilizado 45 sismos. Algunos de estos eventos telúricos pues causaron alarma en la población y ocasionaron daños, como el reportado, por ejemplo, pues de hace un rato quedamos de Puno, con la magnitud ya de 6.9, así lo ha informado el Instituto Geofísico del Perú. Bueno, ahí está la información. Entre tanto, en la costa central del Perú no se ha liberado la energía sísmica desde hace más de 270 años. Así lo advierte el jefe del Instituto Geofísico del Perú en un medio de prensa a nivel nacional. El señor Hernando Tavera alertó pues que se trata de un área de 350 kilómetros de longitud. Él expresó pues que se refirió que un sismo de magnitud de 9 grados va a liberar una energía comparable a la deliberada pues por 810,000 bombas lanzadas pues en este caso en Hiroshima, esto en Japón. Es una comparación que hace, ¿no?, de la magnitud que podría tener pues un desastre natural si es que se libera la energía en la costa central del Perú. Nos indican que hace 270 años no ha habido liberación de energía en la costa central del Perú, según el jefe del Instituto Geofísico del Perú,
Perú. Esto lo dio a conocer en una entrevista con Radio Programas del Perú el día de ayer. Imagínate, para poder liberar, él dice, ¿no?, que debería o podría presentarse un 9.0 de magnitud para poder liberar. Bueno, preocupante. Hay que estar preparados. Sí, 7 de la mañana con 1 minuto. Ahora sí, rapidísimo, nos vamos a la información en el plano nacional. El Pleno del Congreso censuró a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, con 71 votos a favor, 28 en contra. El Pleno del Congreso aprobó censurar a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, por la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas que esto generó durante la Semana Santa, como recordamos. Bueno, 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más titulares en el plano nacional. El Poder Ejecutivo realiza mañana viernes 27, hoy día viernes 27 de mayo, el octavo Consejo de Ministros Descentralizados en la ciudad de Tingo, está en la región Amazonas. El encuentro entre los miembros del Poder Ejecutivo y las autoridades, dirigentes comunales y población amazónica se desarrollará en el local comunal de Nuevo Tingo, esto en la referida localidad. Otro Consejo de Ministros descentralizado. Vamos a ver cuál es el presupuesto de cada Consejo de Ministros descentralizado, cuánto se está gastando y cuánto está favoreciendo a nuestro país, ¿no? Los logros. Esto es importante también señalar, ya que hay muchas regiones que ya están pidiendo pues los avances de estos consejos descentralizados. Parece que cada semana se hace un consejo descentralizado y en realidad no hay muchos logros. Pareciera nomás que es no se está avanzando, ¿no? Un acto de propaganda. Bueno, solo decimos, pareciera, ¿no? Bueno, 7:42 minutos. Más información. Vladimir Cerrón asegura que reunión con Pedro Castillo fue en calidad de aliados, no de camaradas. Así puso pues en sus redes sociales. El líder Perú librista pues manifestó que la bancada de su partido le dio la autorización para poder sostener un encuentro con el mandatario, pues como sabemos ayer se dio este encuentro. El señor Vladimir Cerrón se autoriza solo, ¿no? Y habla en nombre de todo el partido. Sí. 7 con ¿cuántos minutos? 7 con 3 minutos. 3 minutos, no, rápido la hora. Allá está, 7:01. 7:01 minutos, aquí en el informativo, mi Willerico, y 7:01 minuto, ¿no? Va a ser eso el oficial en realidad, bueno, porque creo que acá el chinchillico nos está poniendo un poquito adelantado para apurarnos. Poder Judicial programa audiencia de impedimento de salida contra Juan Silva para el jueves 2 de junio. El exministro de Transportes y Comunicaciones es investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal tras ser acusado por Karelin López. Así es, más información. Ahora sí, nos vamos al plano internacional. La información nos trae, pues, desde el mundo. Reportan que sismo de Puno también se sintió en varias zonas de Bolivia y Chile. El fuerte movimiento telúrico también se percibió en La Paz, Cochabamba, Arica, Iquique. No se ha reportado pérdidas humanas ni daños materiales, pues, hasta finalizar este reporte. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más titulares en el plano internacional. El número de casos confirmados de la viruela del mono en el mundo era de 219 el miércoles, sin contar los países donde la enfermedad es una endemia, según pues un balance de una agencia sanitaria de la Unión Europea. Esto está avanzando, está avanzando. Poco a poco. Sí, hay que darle pues, de todas formas hay que tomar en cuenta el tema de la salud. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos. Bolivia se convierte en el segundo país de Latinoamérica en registrar un caso sospechoso de viruela del mono, detrás de Argentina. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz confirmó que el paciente es un hombre de 26 años que tuvo contacto directo con 2 personas que habían vuelto recientemente de España, según reportan medios locales como el deber de este país en Bolivia. Entonces ya hay un sospechoso, posible sospechoso, pero hay que estar siempre pues alertos. 7 de la mañana con 3 minutos, nos dice ayer. 7 con 3 minutos. Con los titulares en el plano deportivo, Arequipa, Panaicuna, y el Melgar de Arequipa está dando que hablar, está dando sorpresas, clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, venció pues 3-1, en este caso pues al Cuidaba y se saca pues cara por el Cuidaba, así Cuidaba, se llama, ¿no? Frente ¿no? Cuidaba. Bueno, ahí está el Cuidaba, ¿no? Venció 3-1
1 y se saca la cara por el Perú a nivel internacional. Bueno, muchos dicen, ¿no?, que era necesario después del remesón que se dio ayer, antes de ayer. Entonces, pues se esperaba digamos, que podría ganar. Y de hecho que los resultados, pues, de Melgar han clasificado ayer a octavos de finales en la Copa Sudamericana y pues vencer 3-1 al Cuiabá, así se llama, Cuiabá, en la ciudad de Arequipa por la fecha 6, el último grupo B. Que bueno, ahí están los arquipeños, en todo caso, celebrando. Muy bien por el León del Sur. El Melgar de Arequipa pues está sacando cara por el Perú. Esta información seguramente nos la van a ampliar a las 8 de la mañana nuestros amigos en el bloque deportivo. William Guamán estará listo ya con información para ver cuáles son las incidencias de esta clasificación del Melgar de Arequipa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Barcos sobre la continuidad, dijo, de Bustos en Alianza Lima: si se va el técnico, nos tenemos que ir todos. Así dijo, wow. Y bueno, Hernán Barcos pues respaldó la permanencia de Carlos Bustos en Alianza Lima después de la histórica goleada 8-1 ante River Plate en la Copa Libertadores. Bueno, ahí están sus seguidores también. 7 de la mañana con 5 minutos. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a una pequeña pausa. Retornamos rapidísimo nosotros para poder continuar y ampliar estas informaciones. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfo. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor. Iván Cruz, de acá del sitio de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfoy, la voz de todos. Y Maraña, Guayaquuna, Panaicuna, casi en 7 de la mañana con 10 minutos aquí en Huillaricuy, casi Arique, información, Cancunapa, que hay Guaira, Huasinchispi, Surfo, Yapanchirimainin. Hay que mandar un saludo muy grande a nuestros amigos que están en el distrito de Tambobamba a esta hora de la mañana y a todos nuestros amigos que se encuentran en la sintonía de la radio Guayaquuna, Panaicuna. Casi Arique, que hay informativo Huillaricuy, que hay Guaira, Huasinchismanta, Pacha, Surfo, Yapanchirimainin.
Ajá, entonces, a ver, estamos tratando de comunicarnos nosotros con Abancay. Ojalá podamos tener el contacto para poder ampliar justamente la información con respecto, pues, a lo que se ha hecho la entrega hace 2 días prácticamente en Abancay a las diferentes instituciones, estos equipos médicos allá en Abancay. Ojalá podamos tener el contacto. A ver, creo que ya está. A ver si está ahí. Viviano, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que no está entonces. A ver, vamos a, en unos instantes, en todo caso, ampliar esta información. Ya, a ver, César, mientras tanto vamos a comunicarnos con Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho para poder conversar lo que ocurrió ayer y por supuesto también de lo que viene a ser pues el simulacro del 31. Vamos a comunicarnos con Grimaldo Guamán desde la municipalidad distrital de Chalhuahuacho. Bueno, Chemical, Seriki y Huerrecuna, Panaicuna, ya están preparándose nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho para llevar con éxito el simulacro de sismo el próximo 31 de mayo en nuestra provincia de Cotabambas. Vamos entonces de inmediato hasta la oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho. Ahí se encuentra el señor Grimaldo Guamán. Don Grimaldo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Soy David, muy buenos días. También saludar a Javier y a todo el equipo que trabaja en esa pequeña emisora. Reciben el saludo de todo el equipo de la Oficina de Defensa Civil. Muy buenos días. Grimaldo, ¿cómo estás? Bueno, después de ayer este remesón que hemos tenido prácticamente unos segundos y minutos después de las 7 de la mañana, ¿qué se sabe? ¿Cuál es el reporte? Si nos podrías informar con respecto a nuestra provincia de Cotabambas. Sí, a nivel de la provincia de Cotabambas ha habido reportes de daños en los distritos de Akira, no más que todo en Akira, pero hay reportes que han reportado al COER regional, ya que nosotros a nivel de la región reportamos al COER del gobierno regional de Apurímac todas las emergencias, y en ese reporte se ha visto pues, que hay daños de viviendas, incluso que hay una institución educativa en lo que es Akira y otros distritos. Bueno, en el distrito de Chalhuahuacho, en la capital, no hemos tenido ningún reporte, hemos estado tratando de monitorear, no tenemos ningún familia damnificada, afectada o de viviendas afectadas, pero asimismo ayer hemos tenido una comunicación nosotros en Tambuya, en uno de los anexos que hay viviendas rajadas, la cual nosotros hoy día nos vamos a estar constituyendo para poder verificar y evaluar, ¿no?, si es la consecuencia de esto o no. Exactamente, va a ser necesario, importante, estos reportes que han venido dando Grimaldo de las diferentes comunidades, pues efectivamente ayer apenas terminó este sacudón y han estado entrando las llamadas a este medio de comunicación reportando que se ha dado, que ha sido fuerte, digamos, este remesón diferentes, por ejemplo de Coillur, que en algunos distritos efectivamente no ha sido, digamos, mucho, no se ha sentido tanto, pero entendemos que efectivamente pues ya las autoridades comunales seguramente han verificado a sus instituciones cómo es que ha quedado después de este sacudón de la tierra prácticamente en todo el sur de nuestro país, Grimaldo. Sí, efectivamente, señorita Liz, creo que esto nos enseña que ¿no?, que estemos preparados para poder responder ante estos eventos. Usted tiene conocimiento que en Apurímac en estos últimos meses casi constantes han sido los movimientos sísmicos, no más que estoy en la provincia de Abancay, no han sido los movimientos y eso repercute a nuestra región de Apurímac. Como usted sabe, la región de Apurímac pues tiene fallas geológicas a nivel de lo que es Aymarae, Santabamba y parte de nosotros también, ¿no? Y lo cual hay que tener mucho cuidado. Este es de repente un anticipo, ¿no?, que cualquier momento pueda pasar y para lo cual hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar previstos, ¿no? Usted sabe, este tipo de eventos no avisa, en cualquier momento puede pasar, ¿no? Y mire que estamos a 4 días de hacer el simulacro nacional multitudinario y esto viene sucediendo, ¿no?, en nuestra región de casi todo el sur del Perú.
Así es, y hablando de este simulacro para el 31, Grimaldo, entendemos que ya han tenido ustedes reuniones con las diferentes instituciones para su participación seguramente y comprometerlos para este día del 31 de mayo. Si nos podrías detallar la información. Sí, efectivamente, señorita Liz, nosotros el día martes ya hemos tenido ya la reunión correspondiente, ¿no? Con todo el equipo de la plataforma, que lo integran todas las autoridades de nuestro distrito de Chalhuahuacho y así mismo también con el grupo de trabajo de la municipalidad, y en este caso los líderes, pues el señor alcalde, los dos grupos lo encabeza como presidente, ¿no? Y hemos tenido justamente por ejemplo el alcalde la reunión encabezado, y en la cual ya se han tomado los acuerdos, ¿no? Y cada uno tiene ya su función, lo que debe hacer ese día. También nosotros el día de ayer hemos estado visitando a las instituciones educativas de Vichaypampa, hemos estado también acá en Manuel Solano Corrales, en Aboca, se nos está coordinando con la señora directora, ya que los niños están de vacaciones. No hemos podido hacer de repente la charla correspondiente, pero en Vichaypampa hemos hecho con los jóvenes que ahí tienen, ya cada sección tiene su brigada, y es muy importante eso, ¿no? Que esta institución educativa cuente con jóvenes que estén a cargo de y a la cual nosotros hemos recapacitado, y ellos van a estar pues ese día al mando de esta institución educativa encabezada por sus señores docentes, señora directora, ¿no? Muy bien, don Grimaldo. Es importante la participación de todos nuestros amigos en este simulacro. La policía, los centros de salud tienen que ayudarnos también en preparar a nuestra población, porque fíjese, ayer ya ha dado un aviso nuestra madre naturaleza, pues con este movimiento telúrico en el sur del país, que ha preocupado bastante, ya ha asustado a mucha gente, y lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados. Y estos simulacros sirven para eso, para preparar a nuestra población y sobre todo también a nuestros niños, quienes muchas veces pues se desesperan, se asustan con este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, ¿no? Con la cual nosotros a la fecha venimos trabajando, ¿no? Y también tratando de sensibilizar, y estamos pasando los spots publicitarios, estamos pegando los banners, ustedes han visto en la planta, en el óvalo, en el terminal, donde hay bastante afluencia pública, y hemos estado ya colocando los banners. Hoy día estamos saliendo a pegar los afiches, ¿no? Y también estamos haciendo un spot para que a través de nuestras unidades vehiculares se pueda hacer la difusión correspondiente, pero también desde acá hacer un llamado a cada uno de ustedes también que son parte, también nos pueden ayudar en esta difusión. Como le indico, pues ahí estamos libres de este incidente. Cuanto estemos más preparados, yo sé que menos afectados, menos damnificados, menos afectación a la vida y salud de nuestros hermanos vamos a tener, ¿no? Eso creo que estamos trabajando, y esperemos que nuestra población, nuestras autoridades, nuestros presidentes de diferentes comunidades nos puedan apoyar en esto, nuestros tenientes gobernadores, también desde acá llamar para ese día a nuestros hermanos de transportistas que siempre a veces lo toman en broma, cuando hay esto no paran, ¿no? Casi poco nada les importa, ¿no? Entonces yo quisiera desde acá pues a todos ellos poder llegarles a que tomen conciencia, ya que la Policía Nacional, al revés del mayor, va a estar pues no en diferentes puntos, y incluso va a haber una sanción si no acatan esto, ¿no? Entonces en eso lo que hemos tenido una reunión con las autoridades de la plataforma. Muy bien. Es importante, es necesario efectivamente pues que estas reuniones se puedan concretizar y se puedan ya prácticamente, digamos, dividir las funciones para este día, y no estemos quizás de repente improvisando y de pronto pues, como usted lo dice, don Grimaldo, no tomándolo en serio. Y creo que este 31 estamos llamados toda la población peruana, y por supuesto en nuestra provincia de Cotabambas y el distrito de Chalhuahuacho particularmente, tendríamos que toda la población ser parte de este simulacro. A las 10 de la mañana está la convocatoria, don Grimaldo. Sí, efectivamente, también hoy día nosotros acá en unos minutos tenemos una reunión con todo el equipo del grupo de trabajo encabezado por nuestro señor gerente, en la cual también nosotros vamos a tomar otros acuerdos, ¿no? Y porque este simulacro tiene que ser algo real, ya se ha coordinado también con el Colegio Amate, va a haber evacuación, nosotros vamos a mandar las unidades correspondientes,
También ya se ha hecho coordinaciones con el centro de salud para que puedan hacer las atenciones correspondientes en nuestro centro de salud, ¿no? Y también desde acá también hacer un llamado también a nuestros vecinos, a nuestra población, que puedan hacer su mapa familiar, ¿no? Mapa familiar, ¿no? Y donde podamos identificar, pues, los riesgos dentro de nuestra vivienda, identificar los riesgos fuera de nuestra casa, identifiquemos los recursos existentes en nuestra vivienda, identifiquemos los grupos de atención prioritarios en nuestra vivienda. Eso es muy importante, señorita Liz, ¿no? Cuando pase un evento hay que identificar cuántos vivimos en la casa. A veces salimos desesperados y a veces nos olvidamos de alguien, ¿no? Claro. Entonces es bueno poder identificar nuestra vivienda, y para lo cual nosotros esperemos que en cada familia puedan elaborar su mapa familiar, ¿no? Ubicando las zonas seguras, externas y internas, ubicar las rutas de evacuación, ubicar los puntos de encuentro, ¿no? Y también es muy importante ubicarnos en puntos de una reunión, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros pedimos que puedan elaborar el mapa familiar de riesgo y recursos, ¿no? Y así poder identificar el riesgo de nuestra vivienda y dónde podamos ubicarnos, ¿no? Bueno, Chaimi Kasanriki, que hay recomendación por parte de nuestros amigos de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho. Don Grimaldo, también quisiéramos saber cómo está la coordinación con el Cuerpo de Bomberos del distrito de Chalhuahuacho. Ya el nuevo Cuerpo de Bomberos se tiene que sumar a esta labor. Ya tenemos de repente un primer simulacro para nuestros amigos. Sí, efectivamente, también estamos haciendo las coordinaciones respectivas, pero todavía ellos no pueden todavía asumir esta responsabilidad que ellos todavía no tenemos implementado, y todavía nosotros pertenecemos, estos 3 jóvenes, a la compañía de bomberos 068 Abancay, ¿no? Y nosotros también desde acá de repente adelantar, nosotros ayer hemos tenido una reunión también con el equipo, con los encargados de la creación de la compañía de bomberos, y les voy a dar de repente alguna novedad. Y nosotros después del día del simulacro del 31, encabezado por el presidente de la comisión de esta creación de la compañía de bomberos, vamos a hacer el lanzamiento de la implementación, ¿no? Ya tenemos el local ya prácticamente concluido. Yo les invito, puedan también apoyarnos en esto. Y nosotros estamos haciendo como un teletón, ¿no? Invitando a toda la población, no solamente de Chalhuahuacho, Akira, Mara, Tambobamba, que todos la provincia vamos a ser beneficiados. Entonces ahora nos toca, ¿no? Ahora nos toca implementar nuestra compañía de bomberos en de Chalhuahuacho, ya que tenemos el local, ¿no? Y para lo cual pues nosotros ya hemos tenido una reunión y esperemos que la población nos puedan apoyar en esta implementación, y nuestro lema pues es pues el lema de ellos dan la vida y tú darles tu apoyo, ¿no? Ese va a ser nuestro lema, ¿no? Para esta implementación de nuestra local, de nuestra compañía de bomberos en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Don Grimaldo, qué bueno, realmente este trabajo de prevención que efectivamente hay que realizar con todas las instituciones para poder dar frente a estas situaciones que se puedan presentar en algún momento. ¿Tenemos algún reporte? Usted debe tener también conocimiento con respecto, claro, en el distrito de Tambobamba, en la capital de la provincia de Cotabambas, ha sido afectado el hospital. Tenemos entendido, o no sé si usted tiene conocimiento al respecto, don Grimaldo. Al menos no tengo ese conocimiento, y lo que tengo viendo los reportes, como digo, que hacemos todos los distritos a nivel de la región Apurímac, tanto provincias, distritos, más he visto la afectación es en Akira, ¿no? Que había afectación de vivienda, había afectación de una institución educativa que han mandado las fotos, ¿no? Y esta afectación no solamente ha sido en Tambobamba, también mire que hasta dónde ha llegado a Ibarret, que está casi con frontera con Ayacucho estamos. Ahí había afectación de vivienda, ¿no? También reportada afectación de vivienda, porque nosotros vemos todos los reportes que realizan, pero no tengo conocimiento de Tambobamba, ¿no? Seguramente si hay esa afectación ya han reportado al responsable, que es
el responsable a nivel de... Nosotros también reportamos a la provincia, que es nuestro segundo nivel, ¿no? Entonces... Claro, de hecho que preocupa efectivamente porque pues claro, ahí está el hospital, es la capital de la provincia, se entiende que se han verificado estos daños producto justamente del movimiento sísmico que se ha sentido ayer pues en todo el sur de nuestro país. Muchísimas gracias don Grimaldo por habernos atendido en esta mañana y pues el día lunes vamos a estar nuevamente con usted para recordar a la población porque vamos a insistir, digamos, para su participación del 31, porque es importante, es necesario que toda la familia, como usted lo decía, tenemos que estar alertos y preparados. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la familia? ¿Quién va a salir antes? ¿Quién va a llevar al bebito de la casa o a algún adulto mayor que tenemos seguramente quizá a veces también en casa? ¿Quién lo va a llevar? ¿Dónde podemos refugiarnos? Todo eso es importante y necesario y a través de los medios de comunicación nosotros como Radio Surfui siempre estamos aperturados a ustedes para poder dar estos conocimientos. Don Grimaldo, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Sí, gracias a ustedes por este interés. Yo creo que yo siempre he dicho que los medios de difusión son muy importantes. Creo que sin los medios de difusión no hacemos nada, que es parte de toda la actividad que realizamos, ¿no? Por lo cual yo solamente recomiendo pues que puedan elaborar nuestras familias su plan, su mapa familiar y sus recursos, ¿no? Y así estar organizados. Creo que es muy importante hoy en día elaborar nuestro plan familiar y tener pegado en nuestra pared, ¿no? Y así poder pues también dar responsabilidades, ¿no? A la familia, cada uno tenga sus responsabilidades, desde el más pequeño hasta el último, tengamos esas responsabilidades. Y en eso vamos a trabajar y así estemos organizados cada familia. Yo sé que vamos a responder a cualquier emergencia, no solamente ante sismo, ante toda emergencia, y por lo cual yo espero que en cada vivienda podamos tener, ¿no?, la alarma de inicio de este simulacro, tener tocar un silbato en la vivienda o algo, aunque sea una tapa, pues toquemos en la casa, creo que nadie nos falta y a esa hora toquemos y así alertar a nuestra familia qué está pasando ahí. Y podamos salir para las rutas de evacuación. Nosotros ya hemos identificado, hemos también puesto las rutas de evacuación, en todas las calles están las rutas de evacuación, ¿no? Y vamos a marcar las zonas seguras, no, en la parte alta del día, un día antes o en la madrugada del mismo día vamos a marcar las zonas seguras, ¿no? En tanto que es en toda la Panamericana y también acá en la Plaza de Armas, ¿no? Y solamente hacer un llamado a toda nuestra población, a nuestras autoridades, a nuestros jóvenes, a nuestros transportistas, a las tiendas comerciales, más que todo también, que tengan implementados sus extintores. No puede haber un incendio a consecuencia de esto y tener implementados nuestros implementos de seguridad, nuestras rutas de evacuación, ¿no? Entonces, muchas gracias, señorita Lisa, señor Javier, saludar a cada uno de ustedes por el apoyo en esta discusión para este simulacro del 31 de mayo. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, don Grimaldo, a ti, y vamos a estar en constante comunicación con Defensa Civil del Distrito de Chalhuahuacho. Gracias, buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 27 minutos. 7 de la mañana con 27 minutos. Allá vamos a mirar ahora desde hoy para dar con la hora exacta. Con la hora exacta, porque por ahí nos dice, creo que está un poquito adelantado tu reloj. Sí, este lado está un poco adelantado. Y bueno, para no asustar a nuestros estudiantes, ya estarán en camino. Ñachu purikuchanki chishña, ñachu purikuchanki chishña, maipillan kashankis, allinchatapones desean chataqa, churatamonquis, wawakunamakto, ujiachitamonquis, tomachitamonquis, manachaypaqa, oriki puñuy aizaronqa colegiopi, apakuchunku, riki qoqawachatapis, maq'achatapis apakuchunku, ch'uñupashat. Ahora ya, casi ya no hay eso ya ahora, ¿no? Les dan sus 5 soles, les dan, ya tú te compras, caña, rantricunki, wawakuna imata ranticun, gachosata, ranticun con chisitusta, si matan galletas. Bueno, comida chatarra, ¿no? Antes nos daban 50 céntimos, y eso. Con anca 5 soles, ¿ah? Y a challabas toray, quien peja neriman con 100 soles, estás apacunco aquí en la escuela peja.
Riki qolqicha kashanta chayqa apakunkusrik chaynanaraqta. Bueno. Chayqa willariwanku noqamanpas. Lo mejor es mandar de repente por ahí su cocawa, bueno, Qoqawa chanta riki apakunanku. su refrigerio, como algunos nos mandan también. Claro, ch'uñu paschata, ronta paschayuqta, papa wayk'uchata, riki kisuchayuqta, El allinchata. maicito, el motecito. Ay, motecito, puspito, esas cositas. Pero en estas épocas a veces tú preguntas a los niños, ya se han olvidado. Ya se han olvidado, ¿no? Ya se han olvidado. Los padres de familia también a veces dicen, pero no hay tiempo. ¿Cómo? ¿En qué momento voy a sancochar? Bueno, siempre Hay un poquito tiempo. más temprano, entonces hay que levantarnos. ¿Ah? Más tempranito. 7:30 Panay Hakuchu, información Iscawan, Kei, Casi Ariki, Kei Las Bambas, La Domat, Jamoricen, información Panachay, Iman Karimun. Asway pasriki que hay entrega nesqanriki qaina punchao martes punchao chuna canariki martes Eriki. miércoles punchao aparikunriki que hay entrega de equipos chenaya tajariki en insumos médicos nesqa sutichasquna imanayariki que hay salud nesqapaj maipi que hay abanca llaqtapi pikunamanta qurimunkuri haywarimunkuri ayuda nesqata que hay kashariki asilo madre ancianos madre Celina del Niño Jesús sutichasqa banque llaqtapi chaynallataq riki pensión 65 paykunamampas haywarikamon kay kasha Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nisqa yachasqanchis hina chaynallataq haywarikamon kay compañía de bomberos abancay número 68 paykunamampas riki haywarikamon kay equipos médicos nisqakunata chaynallataq hospital Diospi Sullana yachasqanchis hina kay hospital qariki karishan distrito de Curahuasi kay región Apurímac nisqapi chaypi riki haywarikamon Turay César Hakuchu Panachayu Yarikamusunchis Iman Karan Kay entrega Kay Kasariki Abancay Llaqtapi Kasariki Kay información Tacha Yarichimunkuriki Guayrawasinchis Mansurfu Yapanchis Rimainin Nisqaman. Dale muy pacha, Boracucha. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a parar. Taquichachos genaka isham, que chata, a ver, churaeros son pausa nos caman. El día de hoy se han entregado equipos de bioseguridad. Uyarikusunchis. Se han entregado equipos de bioseguridad, material y equipo médico a diversas instituciones como son el Cuerpo General de Bomberos de Apurímac, el Hogar de Ancianos Madre Celinda, el programa Pensión 65, el Hospital Diospi Sullana. Estos donativos alcanzan un valor en esta oportunidad de $58,000 que lo vamos haciendo en cooperación con la ONG Vida Perú. A la fecha tenemos aproximadamente $1,5 millones en donaciones colocadas en diversas entidades que brindan asistencia social a los grupos de mayor vulnerabilidad en la región Apurímac. Minera Las Bambas, a pesar de las difíciles condiciones que atraviesa ahora nuestra operación, que está paralizada, viene desarrollando esta labor social en pro del desarrollo y la generación de progreso de la región Apurímac y del país. Definitivamente estos bienes van a ser de uso directo, van a tener una finalidad que es el uso o ser usados por los usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria de Pensión 65 en el ámbito territorial de Apurímac. Estamos inmensamente agradecidos con la minera Las Bambas porque este año realmente nos han hecho donaciones para la parte que es la parte del tópico, ¿no? Que es lo que más necesitaban también nuestros ancianitos. Muy agradecido, muy contento de todo ello. Esto hace de que como Minera Las Bambas y otras instituciones reconozcan nuestro trabajo que venimos desarrollando en la sociedad y esto nos reconforta y agradecerles. Y estamos siempre muy contentos cuando nos llegan productos donados de empresas peruanas, en este caso de Las Bambas. Sabemos que siempre es un esfuerzo grande, no solamente el valor del producto, sino también los trámites para que sea todo transparente. Y les felicito a ustedes que han tomado esta decisión en favor de los pacientes que necesitan. Estamos sumamente agradecidos. Muchas gracias. Juntos la hacemos. Juntos la hacemos. Juntos la hacemos. Gracias, compañero.
7 de la mañana con 34 minutos, ahí estaba el informe de todas estas entregas y también pues las palabras de los representantes de estas instituciones a quienes se les ha hecho la entrega de estos equipos e insumos médicos. Y efectivamente resaltemos que pues esto ya es varias entregas que se han venido dando a lo largo de esta pandemia desde el 2020, César, a estas instituciones. Por ejemplo, el asilo de ancianos Madre Celina de Niño Jesús ha venido recibiendo ya, al parecer, creo que es esta la tercera, entrega, al igual que, por ejemplo, pues a las otras instituciones también que se han venido entregando en Abancay, en este caso de parte de Minera Las Bambas. Chaymi kashan ñañaykuna turaykuna willarikuy. Hinan panay kashan que hay información haqay Abancay llaqtamanta chayarparimun kay Minera Las Bambas nesqariki churarparimun kay entrega nesqariki. Y es que Minera Las Bambas está desarrollando estas entregas en coordinación con la Asociación Vida Perú, quienes también gestionan pues algunos apoyos importantes para nuestra región de Apurímac desde el exterior. Se viene desde Estados Unidos y otros países que envían pues importantes donativos al país, y Minera Las Bambas brinda todo el soporte para el traslado de estos materiales hasta la región Apurímac, donde pues se distribuye en diversas entidades públicas. Importante este trabajo que se desarrolla pues en nuestra región, pese a que también pues estamos, la operación Minera Las Bambas está paralizada. Hay un trabajo pues que se está desarrollando por parte de Minera Las Bambas en coordinación con la Asociación Vida Perú. Nos vamos a la hora 7:34 minutos, que hay Guaira, Huasinchispi, Surfu, Yapanchi, Sirimaini. Vamos con contacto telefónico. Así es, contacto telefónico en esta mañana desde Ello Mantahuaja, era Kama Torachay Yuri Guamani, Willarikuy Mikashan, Azuaypas Nespataz Neriman. Torachay Yuri, y Menaya Capachan, que sumas puncho a Campa. Señorita Liz, buenos días. Señor César, buenos días. Aunque todo, en primer lugar, quiero mandar saludito para todos ustedes, así mismo para el señor Javier, para el señor William, para el señor Guillermo, para todos ustedes un saludo fuerte de acá desde la comunidad de Aquello. Y así mismo quiero mandar un saluditos para para toda la familia de acá de Aquello, Guamaní criollo, ¿no? Así mismo para mi papá Uriel Guamaní, y así mismo para mis hermanos Wilber y Yosimar, ¿no? Tengo un invitadito de solicitud, señorita, para el día domingo 29 de mayo, este domingo, que se va a realizar un kermés deportivo de varones y mujeres por motivo de salud, que me encuentro en mal de salud yo. En mi trabajo me ha pasado un accidente, entonces en mi primera operación no ha salido como debe ser lo que es de mi mano, ¿no? Entonces estoy entrando a lo que es a la segunda operación. Entonces por ese motivo, hay veces por falta de económico no hay cómo sustentarme, ¿no? Entonces por ese motivo estoy realizando una pollarita con deporte, señorita, ¿no? A todas las comunidades parte alta del distrito de Tambobamba les suplico y les espero de corazón, de verdad. El deportivo se va a realizar en sector Santa Rosa, frente a Ruedo. Sí va a realizar ese deporte en la cancha grande de la comunidad de Cayo, no se va a poder realizar porque el estadio se encuentra en mal estado, ¿no? Entonces, por ese motivo, se está trasladándose al sector Santa Rosa, frente a Ruedo se va a llevar lo que es el deporte, señorita. Un favor, le suplicaría que me lo vuelva a comunicar, ese comunicadito, lo estoy enviando el oficio a su WhatsApp, señorita. Por supuesto que sí, Yuri, vamos a estar nosotros haciendo la difusión correspondiente. Turachay Yuri, Azuay Pasariki, seguramente accidente en Escacamanea, Huillahuanchischo. Pitapas, Maitapas, Chayaeramoma y Meinapipas, Chacaytaponeta, ahora a ti te tocó, en este caso, pasar esta situación tan difícil, Yuri, y bueno, nosotros te hacemos llegar, y de hecho vamos a estar haciendo el comunicado y llamado a toda la población para que participe. Runasi michapichu campas torachay mati peramos que villarikuita y nas papas warmipas jaripas por erinco manriki que hay pollada kermes nesjata kan ruarimushanki asoipas que hay salud nesqapaj mana imapajchu salud nesqapaj torachay Yuri. Ari, señorita Liz, nesqaykin hay veces mana maeken persona pues maeken hay veces libricho cans que en accidente no jojra tu chaya no persona pues trabajo y
mantenimiento en escape en Pasarapanca y accidente, ¿no? Entonces, primera operación y mana alguien en escape oxerapon, ¿no? Entonces, segunda operación más hay cupos, pero de todas maneras, la mitad de demanda amputapanca cupón en sí o sí. Pero mana ya pantalla hay veces perdí tamonana, hay veces walking de hay veces no que recuperé tamonana, cheireco, hay veces no que pollada ya taroasian, entonces no que suplicar que más ya pan comunidad que hay parte alta de distrito tamama comunidad ninguna o caro la está con quizás o que para ikuna corazonix kan conocen coix kan apoyan que se man que pollada chavan y deporte canga mana señorita Luis Nescaikina yancacho no capsa veces mañacone no sino que salud ni reico che operación ni salvan reico no capse ya trajan no che valer que man yapan hermanos que prima yachtamanta no apoyo esto monan con monani hamon como pelota y tajena haitanka ko warme khare tanto no entonces che la señorita no comunicación ni cama el bastante tan no agradezco a Rona Masikunata apoyar ni ham tomacha número che oficial saquetam jane quizás walking comunidad kuna manta mana pasa muy tater un comancho no quizás walking familiar o yarim shon quizás che ima coordinaros pa punteos pa wahamang ma número imaginas pa che imams no apachimam y me nataps señorita Liz che ya no comunicación kan che ya ta jepacha kuna mena mati pere pangima anchat señorita Liz. Bueno, Yuri, un abrazo grande para ti. Sabemos que estás atravesando un momento bastante difícil y nosotros desde aquí, desde Radio Surfo, y hacemos los votos para que tu salud se recupere de la mejor manera. Nuestras oraciones también para que puedas recuperarte lo más antes posible, porque de todas maneras, pues la salud es importante para brindar el sustento correspondiente a nuestras familias. Yuri, por favor, repítenos cuándo y dónde es la actividad y cómo pueden colaborarte. Y si es que de repente por ahí tienes alguna, de repente cuenta donde te puedan de repente enviar algún apoyo a nuestros amigos, siempre hay corazones solidarios en nuestra provincia de Cotabambas y de repente nosotros también podríamos enviar, hacer una invitación a través de nuestra página de Facebook de Radio Surfui para que puedan apoyarte, mi estimado Yuri. Estamos con muchas ganas nosotros desde aquí, desde Radio Surfui, para brindarte nuestro apoyo. Gracias, señor César, de verdad. El deporte se va a llevar lo que es en Comunidad Ello, sector Santa Rosa, frente al ruedo. Ahí es lo que se va a llevar el deporte. Sí va a llevar lo que es en la cancha grande de la comunidad de aquello mismo. El tal motivo no se va a llevar ahí porque el estadio se encuentra en mal estado, ¿no? Oxican mal estadio en casa, ¿no? Hay veces toco casa, chena para el tiempo, hay veces oxican mal algo, ¿no? Entonces, hay veces chena pelota y están copiando en maps pasaron o cualquier accidente sin maps pasaron a chereco, hay veces estadio en chata cabachan, entonces che tranquilo que es sector Santa Rosa che picacha, entonces che pujar ¿no? Entonces más tranquilo, ¿no? Evitación, hay veces en IMAPS pasaron una manta, ¿no? Entonces, de igual forma, señor César, le voy a enviarlo a su WhatsApp mi número de cuenta y asimismo mi número de celular. De verdad les agradezco bastante a ustedes, a Radio Surfui, por este apoyo, por colaboración que me van a poder apoyar, ¿no? Y de comunicar en su cuenta de Facebook más que todo, ¿no? Entonces, les agradezco bastante a ustedes, señor César. Perfecto, Guayquey. Por favor, repítenos la fecha, hermanito. ¿Cuándo es esta actividad? El 29 de mayo, este domingo, señor César, este domingo. Listo, Yuri. Muy bien, un abrazo muy grande para ti y vamos, ánimo. De estas vas a salir. Estamos bien. Sí, tienes que recuperarte, Gracias, Yuri, muchísimas gracias por llamarnos y vamos a estar a la espera en todo caso del número de tu celular, de cuenta y también ahí de tu documento para que nosotros podamos difundir a través de las diferentes plataformas de Radio Surfo y estamos seguros que hay personas siempre de buen corazón que vamos a estar contigo, apoyándote. Gracias, Yuri, un gran abrazo. Gracias, señorita Lisa, a ustedes. Gracias, Yuri, buenos días. Gracias.
Bueno, Chemi Enrique Huejecuna Panaicuna, es importante también, yo sé que en el pueblo cotabambino siempre somos solidarios, hay este corazón grande para apoyar a las personas que de repente no la están pasando bien y lamentamos el accidente que ha tenido nuestro amigo Yuri y nosotros esperamos que desde Radio Surfui se pueda recuperar pronto en su salud. Tenemos que apoyar, ahorita las condiciones económicas no son favorables para afrontar otra nueva operación y es por eso que nuestro amigo Yuri y sus familiares están organizando esta kermés deportiva allá en el sector de Santa Rosa, Panachay, Iman Comunidad Nescapi Caricia en Panachay, que hay tamat parizonches que hay información Nescata. Ari Santa Rosa Chaypin aparicón Cariki Kai kermés deportivo Nesca Chimpachallampi ruedo frente al ruedo, nos dice al ruedo de toros, frente al ruedo de toros Chaypirique apariconca Ginas papas Riki pollo pollada Nescachataruanca Cuchaca Chaypi Anaparizonchis Turay Yuri Guamani Uyarikamushanks Cancuna parte alta Nentajli Pichaya comunidad con Ariki Kay Tambobamba Ello Kashan comunidad con Chaca Chaypia Kay domingo 29 de mayo Nescatarika Aparencaco Pujlajenaya Puririchis Sinas patas Kay pollada Nescachatayana Paesunchis Kay salud Nesca operación Mariki Payhaiconca Maquin Tanriki Mana Alintachu seguramente que hay primera operación Escalloxera en las Pampaya Quillaki Caricucha Yachascancina Makiwan y Matapsrikilan Apakunchis y Matapsruanchis Chaitaya Yanapanekusunchis Lipinchis Ñañaitoraicona. Casi Enrique que hay comunidad de Ello Nescaperi que hay Guajarico invitación Cancuna Pacay 29 de mayo Cancarique que hay actividad Mamitacuna Papitucuna Chaita Mincaricamusan Guajaricamusan Guayquenchis Casi Enrique Yuri Guamani. Chami Casi Enrique información. Hakuchu Panachay Joja Guajarico y Casi en Cuna actual. Hakuchu Coyurki Yachtaman Chaypiña Taricamusian Hamaut acá se Enrique Richard Valencia Paiwan Parlarizunchis Hochicanta Panachay. Profesor Richard, buenos días. Manach Naikuncho. Nos estaba llamando, a ver, vamos a volver a llamar. Paipasriki Lancanamanchariki Puriushan. Chincaruncho y Maina señal, a ver, Alinchatarique Guajaricamusunch, Hueracocha Richard Valencia, Maipichataricamusian, Keriki, Alinchatarique. Al Tucaj Orocuchama Huichay. Eriki, celular Nichaiquita, Chique Churarimu, más que Aiparimu y Orcocunama, Riki. Chemi casa Riki Guajarico. Hakuchu. Seguramente Guajara más un chicha. Ojalá, señal 7:44 minutos aquí en Radio Surfo y La Voz de Todos. Hoy 27 de mayo hay actividades importantes en nuestro distrito de Chalhuahuacho, también información importante Huayquicuna Panaicuna. Vamos con información en el plano nacional que ha pasado y es que ayer el Congreso de la República ha emitido pues sus votos de censura a la ministra de Trabajo, a la señora Betsy Chávez, por lo que el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, va a tener que hacer el cambio de la ministra o en el Ministerio de Trabajo. Vamos con la información. Así es la información, vamos a ampliar en esta mañana. El Congreso obliga a Castillo a retirar a ministra Chávez, pues parte como la censura justamente que se ha dado, parte de Perú Libre, pues se unió otra vez con la oposición para sacar del Ministerio de Trabajo a la parlamentaria Betsy Chávez, quien antes fue parte del oficialismo. Como recordamos, legisladores dicen esperar que Plaza no sea dada como cuota de poder serronista. Bueno, vamos con la información. Por tercera vez el Congreso de la República censura a un integrante del gabinete ministerial, mientras fue que en este caso pues Carlos Gallardo, el ministro de Educación, luego Hernán Condori como ministro de Salud y ahora Betsy Chávez, ministra de Trabajo, las personas que han caído en la censura por parte del Congreso, cuya en este caso titularidad de que se asumió, la señora Betsy Chávez asumió la titularidad de la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 8 de febrero. Sin embargo, se rechazaron la propuesta para la censura y ha habido pues bastante debate en el Congreso para censurar a la señora Betsy Chávez.
Así es, la medida contra Chávez se logró al tener pues 71 votos a favor, pese a que cuando fue interpelada el 12 de mayo todavía muy pocos parlamentarios estaban en el hemiciclo para escucharla. El jefe del Estado, Pedro Castillo, debe aceptar, dice, la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Bueno, la moción de censura fue presentada el 19 de este mes por Fuerza Popular con firmas de miembros de Avanza País, también estaba Alianza para el Progreso, Renovación Popular. Ayer en sesión plenaria, además, se sumaron integrantes de Acción Popular, Somos Perú y no agrupados del Partido Morado y Podemos. Solo querían, pues, se necesitaban 66 votos para su aprobación. Y bueno, ahí tuvo 71 votos en todo caso a favor. Y bueno, ahí está la información con lo que ocurrió pues con la ministra de Trabajo. Lo que más llamó la atención fueron los 9 votos de la bancada Perú Libre que determinaron prácticamente la censura de Chávez Chino, quien antes era pues parte de su agrupación. Ellos fueron el vocero o Waldemar Cerrón, el ex premier Guido Bellido y los denominados serronistas Kelly Portalatino, Margot Palacios, María Taipe, Alfredo Pariona, Américo Gonza y Flavio Cruz. Bueno, ahí está la información. En ese entender, pues ya se dio oficialmente ya la censura a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. ¿Qué le queda al gobierno? Cambiar de, en este caso, pues representante en esta cartera de trabajo y promoción del empleo. Ahí está la información, Panay. En líneas hay preocupación por parte del gobierno, lamentablemente pues no se están poniendo de acuerdo, siempre hay una discrepancia bastante fuerte entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esperemos que de alguna manera se llegue pues a consensuar por el bien del país. 7:51. Ahí está la información y ahora sí, nos vamos, de hecho vamos a seguir hablando con respecto a lo que ha ocurrido ayer, este remesón que muchos nos han dicho ahí, lo están exagerando, no se ha sentido nada, yo no he sentido nada, nos dijeron pues ayer, ¿no? Algunos hemos sentido bastante este sismo que ha ocurrido en nuestra región, por supuesto, y justamente de acuerdo ya a la información en los diarios y también por supuesto en nuestra provincia, en nuestra región, el sismo que remeció Puno se dejó sentir obviamente pues en Cotabambas, como lo hemos reportado ayer, en Grau y Andahuaylas. Pánico fue pues se apoderó de los pobladores de varias provincias de apurimeñas, en Abancay, en Antabamba, Chincheros. Onda sísmica se sintió con menos intensidad. Indesi Apurímac no ha difundido ningún reporte, felizmente, tras este remesón que se sintió ayer. Bueno, el sismo de 6.9 grados de intensidad, cuyo epicentro se registró en la localidad de Ayaviri, en Puno, la mañana del último jueves, y que se dejó pues sentir en la totalidad de regiones del sur, también provocó el pánico y temor en pobladores de varias provincias apurimeñas. Bueno, los reportes recibidos, lo que hoy día nos explicaba también el señor Grimaldo, de la provincia de Cotabambas, dieron cuenta de la caída de cornisas, el desprendimiento de puertas, hubo también afectación a una infraestructura educativa en Tambobamba, se ha reportado, y también se está difundiendo el tema del hospital también de Tambobamba. Felizmente no se han registrado daños personales. Sí, no se han registrado felizmente daños personales. En Tambobamba los pobladores salieron de sus viviendas ante el fuerte remesón y el temor pues que el movimiento telúrico continúe. Eso era, pues que era largo. Varios adultos mayores fueron pues presa de los nervios también y por supuesto los niños también en casa. Bueno, en las localidades de Chuquibambilla, Grau y Andahuaylas también se dejó sentir el remesón, especialmente en edificaciones como en este caso pues hay edificaciones que son ya edificios de más de 2 pisos, claro, de sí, 3, y en 4. la altura pues donde se ha sentido pues este remesón con mucha fuerza, ¿ah? Bueno, ahí está el reporte por parte de la región. En la ciudad mismo de Abancay dice que no se ha sentido mucho, ¿no? No se ha sentido mucho. Bueno. Pero en nuestra provincia sí, realmente. Profesor Richard Valencia ya está en la línea telefónica. Buenos días. Vamos inmediato con el profesor Richard Valencia.
Muy buenos días, Liz. Buenos días, César. Saludarlos también desde Coyurqui, Ñahuinlla y por supuesto desde mi centro de trabajo, ya también en el lugar de mi trabajo. Saludarles a todos los hermanos de la provincia de A ver, profesor Richard, se está perdiendo la comunicación, ojalá puedas ubicarte en... Ahí está, se perdió. Siempre. Totalmente. Totalmente se perdió. Vamos a esperar más bien su llamada de él, porque entendemos que pues no hay mucha señal, está él en Ñahuinlla, en alguna parte de Ñahuinlla, en su centro ya de trabajo para poder empezar, profesor Richard Valencia, ojalá nos pueda devolver la llamada. 7:54 a.m. y hablábamos de lo que ha ocurrido ayer justamente el sismo, César, y pues nos dicen, de acuerdo al reporte, en Abancay no se ha sentido mucho, pero efectivamente ya el reporte en Puno, por ejemplo, son varias edificaciones que fueron pues afectadas por este remesón, pero sin embargo también acabamos de dar la información hace unos instantes, César, que los especialistas manifiestan que efectivamente, por ejemplo, en el norte pues no se ha liberado todavía estos, ¿cómo se dice? La energía, ¿no? La energía, y de pronto se podría esperar, en este caso ya sería pues casi un terremoto, ¿no? De 9 tantos puntos que podría darse y liberar, solo así se podría liberar, bueno, dicen así los especialistas. Según el jefe del Instituto Geofísico del Perú, menciona que ya son 270 años de silencio sísmico en la costa central del país. Bueno, esperemos que no se vea, ¿no? Y por tal motivo también todos los peruanos debemos estar preparados. El país, el Perú, está en una zona sísmica, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al estar en una zona sísmica, siempre va a haber estos temblores, por ahí de repente pues se puede producir un terremoto, y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para afrontar esta situación. 7:54 minutos. Huayjekuna, Panaykuna, casi Ariki, que hay información. Hakuchu, Hokaj informaciones, Jawariki, que hay Guairahuasinchispi. Fiscal de la Nación evalúa investigar al jefe de Estado, al señor Pedro Castillo. Vamos con la información. ¿Qué dice esta información? Otro expediente, Pablo Sánchez se encontraría, dice, estudiando los informes de la Fiscalía de Lavado de Activos. Luz Taquire, quien atribuye al presidente Castillo ser parte de una organización que obtuvo ingresos ilícitos con licitaciones. Bueno, en la disposición con la que dio pues inicio a la investigación contra el exministro de Transportes Juan Silva y el grupo de 6 congresistas conocidos como Los Niños, el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, no menciona al presidente Pedro Castillo, pero describe su actuación en la trama de los contratos a favor de las consultoras y también de constructoras nacionales y chinas. Y bueno, la información sigue. Sánchez señala que ni Juan Silva ni los legisladores axiopopulistas, mucho menos, dice, los sobrinos del jefe del Estado, Gianmarco Castillo Gómez y Fray Vázquez Castillo, y tampoco el amiguísimo del presidente Samir Villaverde García, podrían haber actuado, dice, por su cuenta, que necesariamente tuvieron que haber pues contado con el consentimiento del presidente Pedro Castillo para torcer 7 contratos de Provías descentralizado a favor de empresas confabuladas. Bueno, en esa línea, Pablo Sánchez ha recibido informes de la fiscal especializada en lavado de activos. Estamos hablando de la señora Luz Taquiri Reynoso, quien fue la primera en recoger los testimonios de la colaboradora eficaz, en este caso de Carerín López, quien afirmó que el presidente Pedro Castillo encabezaba una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. Ahí está, y sigue la información, los audios difundidos de conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario Samir Villaverde, en las que se advierte el posicionamiento de funcionarios públicos en el cargo, pues refuerzan, dice, la hipótesis fiscal de organización criminal. Bueno, para la fiscal Luz Taquire, la concertación de interés
produjo pues la entrega de contratos digitados y a constructoras peruanas y chinas, y estas en compensación hicieron pagos a los involucrados. Estos actos de corrupción serían pues la fuente ilícita que dio origen al lavado de activos. ¿Qué les parece? Ahí está la investigación y le decíamos, ¿no? O sea, el Poder Judicial tiene autonomía para hacer la investigación a los responsables de algún delito. Ni el presidente de la República puede decir, oye, dejen de investigar este tema, ¿no? Tienen que investigar para conocer la verdad y para ver determinar si hay culpables o no, o si hay inocentes en estos casos de corrupción. Y ahora la fiscal anticorrupción Luz Taquire está llevando adelante esta investigación. El fiscal de la Nación también pues está ya dando la posibilidad de que se investigue con mayor fuerza y ver si hay elementos de convicción para desarrollar un juicio o no. Así es, y bueno, de hecho los procedimientos van a seguir, vamos a seguir dándoles a conocer sobre estas investigaciones. 7 de la mañana ya con 57 minutos, de hecho que hay más información, amables oyentes, respecto a este caso, y definitivamente pues que el 28, bueno, vamos a recordar un poco, da también de hecho para poder dar esta información de investigación. El 28 de marzo de este año la Fiscalía dispuso el allanamiento de las viviendas de varios involucrados, como recordamos, entre ellos fue del ex gerente de Provías, descentralizado Alcides de Villafuerte Vizcarra. Cuando se revisó la documentación incautada en la residencia de Villafuerte, pues se encontró en su agenda la siguiente anotación: existe presión, dice, del presidente / ministro, pone ahí en su anotación, en alusión justamente al mandatario Pedro Castillo y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Bueno, mientras tanto ya se está buscando pues el impedimento de salida del país del exministro Juan Silva. Eso es lo que están planteando, están pidiendo la Fiscalía pues al Poder Judicial para que se dicte el impedimento de salida del señor Juan Silva. Bueno, ahí está la información, hay que seguir investigando estos casos, de alguna manera pues preocupa a nuestra ciudadanía porque son dineros públicos que se pierden por casos de corrupción. 8:01. Vamos, Jacucho Panachay. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva, creo yo, ya están esperándonos. A ver, vamos a ver si ya está lista la información deportiva en Huillarico y Guayrecuna, Panaicuna. Mientras tanto, vamos con más información aquí en nuestra plataforma informativa de Radio Surfui, La Voz de Todos. Nos vamos con información, y es que también se viene información desde el Congreso de la República. Huayrecuna, Panaicuna, Casanriqui. Ruth Luque advierte que Junta de Portavoces del Congreso evalúa una acción judicial contra organismos electorales. Bueno, la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque expresó su preocupación por un acuerdo de la Junta de Portavoces de evaluar a través de la Procuraduría del Congreso tomar medidas judiciales contra los organismos electorales tras su pronunciamiento contra la ampliación del plazo de inscripción de candidatos a elecciones internas, ¿no? De hecho que se había dado hace unos días nada más, pero ellos están reclamando porque es que el organismo electoral no ha puesto esto o no ha ampliado este plazo de inscripción. Eso es lo que se está manifestando. Ya está Gonzalo, la cabina número 3, vamos a recibirla con la información deportiva en esta mañana. Gonzalo, muy buenos días. Ayianchu, Panaylis, Ayianchu, César, ¿cómo están todos los oyentes del informativo Huillaricui en Radio Surfui? Tenemos ya las noticias deportivas. Hay buenas noticias, yo creo, para el Perú en el ámbito deportivo. Antes de dar estas, vamos a comentarles un poco, Liz, César, los partidos que tenemos programados para la Liga Provincial de Fútbol este fin de semana. Así es, tenemos la Liga Provincial de Fútbol y se van a estar enfrentando el Atlético de Fuerabamba de Chalhuahuacho contra el Social Akira.
Este es el primer partido que vamos a tener en la Liga Provincial de Fútbol. Y el segundo encuentro es Chumille de Chaguahuacho contra el Villa Merced de Akira. Estos partidos se van a estar realizando en el Estadio Sintético de Fuerabamba este domingo a partir de las 9 de la mañana. Así que ya saben, a todos los hinchas, el Atlético Fuerabamba se enfrenta al Social Akira y posteriormente el Chumille se enfrenta a Villa Merced de Akira. Van a ser buenos partidos, estoy seguro, pactados para este domingo a las 9 de la mañana. Y vamos con más noticias. Arequipa está de fiesta, les comento, César Liz, Arequipa está de fiesta. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque el Melgar de Arequipa venció 3-1 al Cuiabá e hizo historia en Arequipa luego de aprovechar, por supuesto, la caída de Racing Club en Avellaneda ante River Plate de Uruguay y alcanzar un boleto. Se ha ido ya, ha clasificado, para ser más específico, a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos pues aquel acto heroico también que hizo el Cienciano del Cusco hace años, donde salió campeón de la Copa Sudamericana y también de la Recopa. Bueno, al parecer el Melgar de Arequipa, los equipos provincianos, claro que sí, sacando la cara por el Perú. No voy a hacer mención a otros equipos capitalinos, ya sabemos la historia de ellos, pero los equipos provincianos, como lo hizo en su tiempo el Cienciano y ahora lo está haciendo el Melgar de Arequipa, que ha clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los rojinegros el día de ayer salieron con todo en búsqueda de la ventaja sobre el rival de turno, pero bueno, los oponentes también fueron a Arequipa por lo suyo, demostrando un duelo muy parejo en la mitad de la cancha del recinto peruano durante los primeros minutos de la contienda. Sin embargo, el 0-0 no se mantendría mucho más tiempo en el Melgar versus el Cuiabá, luego de que Jean-Pierre Archimbó desviara un cabezazo de Martín Pérez Güedes para descolocar al guardameta del conjunto brasileño y desatar la alegría de la hinchada rojinegra. Posterior a ello también, por supuesto, la etapa complementaria tuvo emociones, teniendo el empate de los visitantes por medio de Gustavo Nescau a los 15 minutos, una de las acciones más comentadas de la segunda mitad, decretando la igualdad en el choque. Cuando ya los ánimos se caían, por otro lado, un gol de River Plate de Uruguay volvió a encender las gradas del Estadio de la UNSA, empujando al equipo que finalmente conseguiría una histórica clasificación a la segunda ronda del campeonato nacional. Cristian Bordakájar terminó pues siendo el gran héroe de la noche luego de alcanzar un doblete que puso 3-1 a los arequipeños por encima del Cuiabá. Melgar venció 3-1 entonces al Cuiabá y empezó a hacer historia en la Copa Sudamericana. Y gracias a este pase a la Copa Sudamericana, bueno, los arequipeños, les cuento, Liz, César y a todos los hinchas del fútbol, van a estar recibiendo un beneficio económico de $500,000, esto para poder reforzar la plantilla de cara a los próximos partidos. Así que $500,000 se está llevando el cuadro arequipeño por haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bien por ellos, realmente felicitaciones para el equipo de Melgar, que la tabla de posiciones quedaría en primer puesto el Melgar con 12 puntos, lo sigue Racing también con 12 puntos, el Cuiabá con 6 puntos y el River Plate con 6 puntos, ¿no? Esa es la tabla de posiciones. Y en el otro lado estaría el Sao Paulo con 16 puntos, el Everton con 11, el Ayacucho Fútbol Club, que lamentablemente no lo pudo lograr, con 4 puntos, y el Wilstermann con 2 puntos. Vamos con más noticias y es momento de hablar de la selección peruana. Hablemos un poquito de la selección peruana porque Renato Tapia ya se unió a los trabajos de la selección desde Barcelona. El volante nacional comenzó a entrenar en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat, luego de llegar a la delegación de la bicolor, que ya estaría partiendo desde Lima. Ya poco a poco después se van reuniendo el equipo a la espera de llegar a lo mejor preparado para el duelo de repechaje rumbo a Qatar 2022. Renato Tapia ya está entonces a la orden de la selección peruana esperando este ansiado partido. Bueno, vamos con más noticias. Ya es mencionado para todos pues que Alianza Lima no tuvo un buen papel en la Copa Libertadores. No quiero hacer más hincapié ni leña del árbol caído, pero lo que sí estamos en contra en el fútbol es la violencia, ¿no? Aquí ya no se trata de jugadores, se trata un poco de respeto a la familia. Y bueno, uno de los jugadores de Alianza Lima, estamos hablando de Ramos, la sombra Ramos, ha sufrido pues unos ataques
por unos pseudo hinchas, ¿no? El jugador de Alianza Lima y la selección peruana rechazó los actos de violencia a su casa un día después de la goleada en Argentina por la Copa Libertadores 2022. Él usó el día de ayer su cuenta de Instagram para poder enviar un comunicado y hacer la denuncia de este ataque a su domicilio por parte de pseudo hinchas del equipo victoriano. Él indicó lo siguiente: hago de conocimiento público que el día de ayer por la noche mi domicilio fue atacado por pseudo hinchas, quienes además de pintarrajearon parte de la fachada del mismo, fue el texto inicial del futbolista, quien no viajó con la delegación aliancista argentina. Como futbolista profesional del Club Alianza Lima y de la selección peruana de fútbol, rechazo todo tipo de acto que violente nuestra privacidad e integridad. Siempre aceptamos y estamos abiertos a las críticas, pero este no es el camino, exclamó la Sombra Ramos. Y desde aquí, desde Radio Surfui, le enviamos pues nuestra solidaridad a Cristian Ramos por estos actos de violencia. Estamos en contra de todo esto. Esto es lo que mancha un poco el fútbol, por estos desadaptados que se hacen pasar por hinchas de algún equipo. No importa si tu equipo pierde 2-0, 5-0, 10-0, no importa, no tiene, eso grítaselo en la cancha. Pero fuera de ella, ellos son personas comunes y corrientes, que tienen familia, que tienen hijos y merecen el respeto como todos nosotros. Si quieres gritarle algo, corre al estadio y grítale lo que quieras dentro del estadio. Pero fuera de él, no, por favor. No apoyemos estos actos de violencia. Desde aquí también nosotros, por supuesto, rechazamos estas acciones de estos pseudo hinchas o hinchas de la Alianza Lima, que no es la forma ni el camino tampoco, ¿no? Mal por parte de estos pseudo hinchas. Bueno, vamos con más noticias y vamos a darle un poquito la tabla de posiciones y también las fechas que quedan para la Liga 1. Sí, estamos hablando de la Liga 1, porque ya está casi por culminar la primera fase de la Liga 1, cuando el día de mañana, 28, también se va a empezar a arrancar. Vamos entonces a desarrollar, porque el Melgar es el líder del torneo Apertura, ojo, también es líder del torneo Apertura y va a recibir a Universitario de Deportes, que está obligado a ganar para meterse en carrera. Por otra parte, también Alianza Lima va a buscar lavarse la cara después de la espantosa goleada que le propinaron en Argentina a manos de River Plate. Los íntimos reciben a Cienciano, al papá, en Matute y esperan lograr su octavo triunfo consecutivo. En tanto, Sporting Cristal se mide ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, y otro de los duelos atractivos que depara esta jornada es el de Alianza Atlético versus el Sport Huancayo, segundo y tercer lugar respectivamente. El que pierda podría decirle adiós al título. Entonces ya saben, el sábado 28 se enfrenta también la San Martín versus el ADT de Tarma a las 11 horas, el Carlos Manucci versus el Atlético Grau a las 16 horas, y el domingo 29, el Cantolao versus el Municipal a las 11, el Carlos Stein versus la César Vallejo a la 1, el Melgar versus Universitario a las 3:30 de la tarde. Y bueno, el lunes 30 de mayo estaría jugando el Cristal, Sporting Cristal versus Sport Boys, Sport Huancayo versus Alianza Atlético y el Alianza Lima versus el Cienciano a las 7 de la noche el 30 de mayo. Está en primer puesto Melgar, segundo puesto Alianza Atlético, tercer puesto Sport Huancayo. Y para culminar las noticias que tenemos el día de hoy, hay un partidazo que usted, Liz, usted, César, no se pueden perder, ¿eh? Se trata de el Real Madrid y el Liverpool, ¿no? En la edición de la Champions League 2022. Es una nueva final entre ambos equipos, en el que por supuesto uno nomás va a tener el privilegio de alzar la orejona ante el mar de aficionados que estarán presentes en el Estadio de Francia. Ya saben, el Real Madrid va a afrontar la tercera final en lo que va de su historia en la Champions League, ¿no? La última vez que el elenco blanco perdió una final del torneo europeo fue en la temporada 1981 y justamente ante los Reds. Así que ya saben, partidazo tenemos de lo que se va a jugar el Real Madrid versus el Liverpool. Pero ustedes se preguntarán, Gonzalo, ¿cuándo es el partido? Pues ¿cuándo se va a llevar a cabo este encuentro? Es el día de mañana, sábado, a partir de las 2 de la tarde, hora peruana. Así que ya saben, están todos invitados a ver buen fútbol de calidad. Estoy seguro que va a ser un partidazo. Bueno, Liz, César, con esto me despido. Nosotros nos reencontramos el día lunes con toda la novedad de lo que ocurrió este fin de semana. No se olviden, compañeros, que el día de hoy, por supuesto, el día del domingo tenemos también partidazos, ¿sabes? El Atlético Fuerabamba versus el Akira y el Chumille versus la Villa Merced de Akira. Les mando un abrazo por cabina.
Muchas gracias, para ti también otro abrazo, Gonzalo, gracias, buen fin de semana, nos reencontramos con más información deportiva el día lunes en Huillaricui, gracias. Tupananchiscama, ahí está practicando, ¿no? Bien ya, el quechua. Ya está hablando está muy ya. bien quechua ya. Sí. Gonzalo nos decía, no hablo quechua, pero lo entiendo perfectamente bien. Me está faltando practicar. Manan simich tojanchichu. Tojachancho, alinchatatacho en español. Ya kunan kaña tojachisan ya Tojachan, pichillamantaps. Chican manta. Profesor, aquí les Oaxapea Camacharanches, Oaxajeros. Ajá, piñaña, suyachi, mamana, Uyariwancucho, Nespacha, seguramente, Oaxajeros Sonches. Hay que aprovechar también para saludar a don Franklin Encalada, que el día de hoy está de onomástico, está cumpliendo ahí un añito más de vida. Franklin Encalada, felicitaciones, un abrazo muy grande desde Radio Surfo y al general Yanahuara. Abrazarlo y mandarle nuestros mejores parabienes desde aquí, desde Radio Surfo. Un abrazo muy grande, don Franklin Encalada. Feliz cumpleaños. Vamos de inmediato hasta Tambobamba. Feliz cumpleaños, don Franklin. Huerajochaquil, Simenaña Capachanqui, buenos días. Manas Naikuncho. Ahí estás. Buenos días, señorita Liz. Y me dan Pancunazo Aliancho. Aliancho, Campas, Sayarica Moranqui, Puñonamanta. No caca, Aliabuna Kainanchi, Manjarirukun, Tumpachaliata, no caca. Ajá, Chacaita Bonet Kainanchirich, Mancharichuanchis, Lipillanchista, Mancharichuanchis. Y Mainaya, entonces, y Mawillaricuna Cashan Huerajochaquiles. Bueno, Kaina Punchao Manteca, en medio preocupante que hay Tambobamba, Llactape, por ejemplo, con el sismo que pasó el día de ayer, aquí en Tambobamba sufrieron rajaduras de buen volumen, como del colegio secundario, funciona allí, pues no en Erasmo Delgado Vivanco, secundaria, primaria y inicial. Ahora, los estudiantes, los educandos han visto pues, en la calle, no hay donde prácticamente hacer sus clases porque están en el patio, porque casi todas las aulas prácticamente han sufrido, hasta las columnas han bajado y hay rajaduras de buen volumen, o sea que se han anchado, ¿no? Así que hay miedo, por ahí no pueden ingresar los estudiantes en este momento. Igual forma también pues los dos templos de Tambobamba sufrieron también rajaduras, como otras instituciones, como viviendas, muchas viviendas, como son también de adobe y algunas construcciones son ya construcciones antiguas y han sufrido pues rajaduras, bueno, en su mayoría, así que hay bastante preocupación aquí en Tambobamba, señorita Alicia, y con Alicia Willeri Gama, Ginella Tamana Punin Cancho, que Tambobamba Llactape, can uno bastante campas, manan tumanay cupa uno cancho, no hay agua de consumo, no sé qué es lo que pasa con los fontaneros de la municipalidad, no sé. Esto ocurre pues casi a diario y no avisan, no ponen de conocimiento para que puedan prever, por ejemplo, bueno, todos los consumidores no de agua de consumo, porque por ejemplo más que todos los más perjudicados son pues las instituciones educativas, como también los restaurantes, ¿no? Y como también todo el pueblo en general. Así que es un problema, no hay cuándo dar solución a este problema. Ya casi todo el mes de este mes de mayo pasamos sin agua, un ratito nomás aparece agua, una horita, y eso también, pues no hay ni siquiera cómo ducharse, ya uno tiene que ir pues ya al río, ¿no? Porque no sé qué es lo que está pasando, señorita Liz. Bueno, pues desde Radio Surfo y Las Bambas nosotros, a ver, bueno, pues sugerimos al alcalde, a los responsables de acá de la provincia de Cotabamba, en Tambobamba, que tienen que también dar prioridad pues al agua, ¿no? Que es consumo humano, porque si no hay agua, ¿cómo vive pues el ser humano, los animales o las plantas también? Siempre el agua da vida. Rimarini, Kunantotamantante, señorita Liz. Hueracocha, Aquiles, muchísimas gracias por toda la información. Acepes no canches jalunista ni cutiáramos onchis. Tupa con anchis cama. Buen fin de semana.
Gracias, Vitalis, lo propio. Ustedes también pasen un bonito fin de semana. Un abrazo. Muy buenos días. Tupananchkama, Barajo Chaquiles. Que de verdad, aquí en la cabina está haciendo un frío bastante intenso, ¿ah? Está haciendo bastante frío en cabinas de Radio Sur, güey. Joñapas, naya kamushaña. Warkumushaña. Bueno, Hakucho, que hay informaciones, Javan, Hakucho, Hakai, Casiariquiña, primeras planas, Listuña, Carician, Guaracocha, Guillermo, Richarte, Kunachayan, Haikurparín, Kamamitakuna, Papitukuna, Kanguna, Paña, Caipiña, Cancariki, Guaracocha, Guillermo, Richarte. Y Morazña, 8 de la mañana con 16 minutos en el informativo Huillarico. Y muchas gracias a don Aquiles Abar, que hemos tratado de comunicarnos también con don Richard Valencia, allá desde Coyurqui. Lamentablemente, pues, no ha estado ingresando la llamada telefónica. Estamos a la espera también de comunicarnos con el distrito de Coyurqui. Mientras tanto, nos vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional con Guillermo Richarte. Guillermo, buenos días, adelante. ¿Cómo está, compañera Liz? Muy buenos días, César, ¿cómo están ustedes? De frío por acá en la cabina número 1. Allá en la cabina número 4, ¿cómo estás? Bueno, cabina peja, alguien pistus ocupe que está totalmente adecuado a esa cabina, entonces no deberían sentir, además. Manan, oñiscaña chuconanca. Joño uno chata, mamacita, cae jampe uno chata, toma con ahí que es cuartilla, trago chantinta. Chaychata choca, ojiaconqui. Bueno, cartenja, mamacita, ojiana, chayta, hermana, machaja, puño con una paja, mi mamacita, puño con una pamana, puño a peja, mamacita. Ama pone, puño la paja, totamanta, ojiaros paja. Adelante con la información. Muchas gracias, Lisita, mamá. Bueno, vaya con una panaycona, muy buenos días con Anja y me verás estás casi. A ver, vamos a ver, todavía hay más o menos, ¿ah? Un diario por minuto. Vaya con una panaycona, muy buenos días, ya para llegues pacacho, vaya panayé. Ari, ya está más de cuna, si empezamos por el diario oficial El Peruano, es una lástima, amigos, ¿ah? Nadie quisiera eso, pero efectivamente haya aparecido en lo que es en el cuadernillo de las disposiciones, de las resoluciones, de todo lo que son las leyes, amigos, la ampliación por 60 días del estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y también Coyurqui, amigos. Son 60 días porque hoy día es el último día de los 30 días primeros, de los primeros 30 días que habían dictado estado de emergencia y ahora se amplían por 60 días. Esto es porque efectivamente el gobierno ha evaluado qué es lo que está sucediendo, por qué motivos. Ellos saben perfectamente y están en los considerandos todo lo que se está justificando los 60 días, amigos. Una lamentable información, por supuesto que a nadie le va a gustar, pero que es así, amigos. Uno cuando está en el ruedo, cuando está dentro del ruedo, tiene que darse cuenta qué es lo que está haciendo en estos momentos. Uno cuando está en el gobierno se da cuenta efectivamente de lo que está ocurriendo. Por eso mismo se dictan este tipo de medidas. Vamos a ver entonces, arranquemos, amigos, por el lado diario, desde el diario de allá de Arequipa, amigos. El diario El Correo dice, y Mataningua, Ejecuna, Panaicuna, garra rojinegra. Nosotros también somos de Melgar ahora, camiseta Melgar somos. Así que Melgar clasifica como líder del grupo B. Ahí dice, el equipo rojinegro pasó a octavos de final de la Copa Suramericana al vencer 3-1 a Cuyabá, mientras River Plate le ganó a Racing en Argentina, amigos. También en la parte superior, dice, amigos, atención, Betsy Chávez es censurada en el Congreso. Bueno, Betsy Chávez, muy oronda ella, muy sobrada, soberbia, se presentó ante el Congreso, bueno, y nada de tranquilidad, nada digamos, de modestia, pero le costó carísimo porque el propio partido Perú Libre se la tumbó. Vamos a ver qué más dice por ahí al costado derecho, dice, sismo prende las alertas por peligro latente. Así es, amigos, este sismo que ayer sucedió allá en la provincia de Melgar, en Puno, se ha sentido en Apurímac, amigos, ahí están las consecuencias. Chicachayan te llanta más de una sapsicacharin cheje o hace una ya ta con gaña llanta más de un que adoli chamanta perja saca o hace jari que llanta más de una manera o eje panache cheja garantía cheja ormanja o eje con panaicuna cheireiko alistakunan o eje con ñaja uyari mucha ni huera jocha César Nisanta Guayacuna Panaicuna, 270 años más o menos está en que las energías no se han liberado, amigos, en la costa o en el cinturón de fuego. Entonces eso es peligroso, amigos, que
en cualquier momento podría haber, digamos, un sismo, un terremoto mayor a 7 grados, 8 grados, amigos, y eso es así, amigos. Entonces, por eso no hay que tomarlo a menos este tipo de advertencias. Vamos con el diario del Cusco, amigos, en la ciudad imperial. Confirman que el Consejo de Ministros fue una burla. Eso es lo que dicen, amigos, atención, esto es lo que decía ayer Jean-Paul Benavente, gobernador del Cusco y además presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales del Perú. Él decía que no se va a cumplir, eso son simplemente para sacarse fotitos, para hacer gritar a la gente cambio de constitución, solamente hacer ingresar a su portátil, amigos. Eso le está pasando, amigos, y lamentablemente eso va a ser. Más abajito hay una foto grande, dice, atención, inician peregrinación al santuario del Señor de Joyllorete. Chayman rezaj miñoja pure, juega panagona chaypin peregrinación, perdón tamañamos y maimana cuchaymanta juega panagona. A ver quién dice que no tiene pecados. A ver quién esté libre de pecados que primero lance la primera piedra, señora Liz. A ver, Guarajocha César. A ver, hay que ir cochanchista, recuerda panagona chaypin, perdón tamañacamoso. Rumeta epecos pa Guarajocha, Guillermo Renay ¿qué más dice por aquí, amigos? Atención. Reajustarán tarifas de agua potable en el Cusco en 3,01%. Bueno, es siempre, amigos, el agua efectivamente es gratis, el agua es de la nación, amigos, pero el servicio que se trae por debajo, haciendo uso de todas las tuberías, de las instalaciones, cuesta, porque eso efectivamente hay trabajadores que se dedican, hay que costear los gastos, hay gente en distritos, en provincias así, donde no pagan nada, amigos. Bueno, vamos a ver el diario Pregón de Abancay, amigos, ¿qué dice? Atención, payasitos reciben saludo masivo. Imagínense esta noticia, amigos, excelente noticia, fuera de lo común, amigos, la política todo el día, las 24 horas, amigos, en los diarios, en la televisión, en la radio, amigos, pero aquí hay un bonito titular del diario El Pregón. Vistosas actividades que alegraron a los niños, amigos, tal como estaba previsto por el Día del Payaso Peruano. Más de 30 artistas de la risa abanquina realizaron un vistoso pasacalle y show en vivo, los mismos que concitaron la atención de los niños y padres de familia en las diversas arterias y en el parque Micaela Bastida, chay payasa chocuna payoso chacuna yactamatona así cachin coronat jatunto uchuita payata curajta y nimanata vayajeguna panaiguna. ¿Qué más dice por acá? Se registra primer incendio forestal. Esto ocurrió en Antabamba, amigos, en el sector de Jatunguayjo, en Matará. Ahí fue, amigos, atención, el primer incendio. Ya está en Europa y ya está más de cona. Orjocunata, guayjecona, panaicona, que hay pobre, planta cunata, Europa y yango, chaipe, juaño, jala, oiva chacona, jucu chacona. A ver, ya está más de cona, chaipe, en poñón, con añas chapas, atos chapas, guayjecona, panaicona, atej, escapa con ric, manatej, chella, pero fachi con ric. Vamos a ver qué más dice, amigos, atención, ya está más de cona para las regionales y municipales 2022, eligieron a presidentes del jurado electoral especial de Abancay, Andahuaylas y Grau. Vamos a ver, ya están avanzando, pero sin embargo, las medidas, lo que está aprobando el Congreso, las ampliaciones están perjudicando este proceso electoral, amigos. Vamos a ver qué más dice, atención, vamos a los diarios de circulación nacional, arrancamos con lo que dice acá el diario El Ojo. Gallinazo, así dice, atención, Bermejo le grita su vida a Vladimir Cerrón. Ay, los amigos, ahí están los amigos ahora, pues amigos. Bermejo le grita gallinazo a Cerrón, amigos. Le grita su vida a Vladimir Cerrón por apoyar censura a titular de trabajo. Era la ministra que tenía, pues, nuestro amigo mi tocayo Guillermo Bermejo, tenía su ministra en el Ministerio de Trabajo. Ahora, con votos de Perú Libre, la votaron a patada limpia, amigos. Vaya a reconocer, cuando hay muertos aparecen los gallinazos, así dice Bermejo. Cuando hay muertos aparecen los gallinazos, rondando por Palacio, dijo congresista ante visita del líder de Lapicito al mandatario. Bancada de Perú Libre apoyó salida de ministra y eso puso como un pinchín al ahora integrante de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, amigos. Señor Castillo, esto no es una torta, el Perú no es tu corral.
tampoco es una torta para que repartas a cada cual. Hampakay, Kaitat, Hampakay, Ministerio de Chayping, ya está más una fiesta de Kushanko. A un costadito del diario El Ojo dice, tembló el Gran Sur. Bueno, refiriéndose al gran temblor, amigos, que ayer remeció todo el sur del país, amigos. Vamos al diario La República, que dice, modificar las elecciones internas pone en riesgo la seguridad jurídica. Lo que decíamos, el Congreso está haciendo estas tonterías, amigos, que a última hora está cometiendo modificaciones y en realidad está perjudicando el desarrollo, el proceso electoral para el 2 de octubre, amigos. Dice, modificar las elecciones internas pone en riesgo la seguridad jurídica. Defensoría del Pueblo respalda al Jurado Nacional de Elecciones, también respalda a la OMP y a la RANEC y rechaza ley del Congreso de la Contrarreforma. Congreso metiendo ahí las narices por conveniencia, amigos, de hasta Masecuna, y al costadito diario de La República, en la primera página dice, Congreso censura a ministra Betsy Chávez con votos de Perú Libre. Más abajito, atención, juez dirimente Augusto Ruiz Díaz definirá el 3 de junio caso de Ana Estrada. Ana Estrada es una persona que está totalmente casi vegetal, amigos. Ella quiere morirse, pero artificialmente la están haciendo vivir. Ella está pidiendo al Poder Judicial que la dejen morir, amigos. Vamos a ver qué más dice por acá. Funcionarios del Milagri admiten que este año habrá menos hectáreas sembradas. Oyaricho, Ejecuna, Jaena Puncha, a partir de las 2 de la tarde en su majestad el Huayno Chepe, Oaxaca, Kaiwatan, Hangunas, Pacan, Jasuma, hasta Antarpuyes, porque efectivamente dice, como dice acá, funcionarios del Ministerio de la Agricultura dicen que este año habrá menos hectáreas sembradas, sobre todo papa, maíz, arroz, chaykuna manan kanqachu llaqtamasuna manan igualtachu kuna tarpunqaku kaywata entonces hankunas apanaykish mercadokunaman hatun llaqtakunaman astawan tarpuychis yanqat willachaykismi llaqtamasikuna rantikusunkish llaqtamasun hatun llaqtakunapi kanja faltanqan papa wayqikuna panaykuna. El diario Gestión, amigos, cae Betsy Chávez, el tercer ministro que censura el Congreso, amigos. Así dice el diario Gestión, amigos. Más allá dice, atención, se acelera la caída del dólar, cerró en 3.65.9. Atención, 3.65.9 ha cerrado ayer, amigos. Atención, Guayajecuna, Paneguna, dólar está cayendo, amigos. Combustibles están hasta 66% más caros que en enero. Ahora, ¿cómo puedes comprar aquellos que están sin impuestos, aquellos que no tienen, digamos, que en algunos solamente el de 84 y el de 90 octanos fueron eliminados los impuestos selectivos y por eso cuestan menos, pero aquellos que no, que siguen igual, han llegado ya a 26 soles, amigos, el galón de gasolina de aquellos que están 95, 97, 98, lamentable, amigos, antes yo compraba con 18 soles, ahora tienen que pagar ¿cuánto? 8 soles más, y eso prontamente, nuevamente se están disparando el diésel, se está disparando el de 84, 90, pronto van a empezar a subir los pasajes, si van a subirlo van a encarecer los productos. ¿Qué más dice, amigos? Atención, nos vamos a otro diario, amigos, rápidamente, porque ya son 8 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos al diario, atención, Perú 21. Traición con traición se paga. Se refiere, amigos, atención, Vladimir Cerrón le da la estocada final a la ministra de Trabajo y con sus votos en el Congreso censuraron a la ministra Chávez, muy soberbia. Ella estaba presentándose, amigos, pensaban que no le iban a sacar, quería ser primera ministra, dicen. Ay. Vamos a ver qué más dice. Atención, Perú, en este caso, atención, ya está más secuna. Vamos con el diario Correo de Lima. Hasta Perú Libre le dijo adiós. Se refiere a Betsy Chávez. Hasta Perú Libre le dijo adiós. Ministra de Trabajo Betsy Chávez fue censurada por decisión del Pleno. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Atención, el diario El Trome dice, censuran a Betsy y se pelean los gallinazos. Ahí está, pues, Guayajecona, cierto, Huexchonco, Jaitaya, Huexchonco, Betsy Chavista, ya estamos en el Ministerio de Trabajo, manta, con antas que gallinazo con una paicuna, y manactin gallinazo, ninco, ya estamos en una, que gallinazo con una, ya estamos en una, ismo, aicha, tamejonco.
Maipin asnachan llaqtamasuna chayman mirin gallinazo. Chaymi kashan llaqtamasuna Palacio Gobiernopi imacha asnachan wayqaykuna panaykuna. Chayllatapas chakayllakama wayqaykuna panaykuna kashanraqmi aswan wayraqucha Cecita. Kashanraqmi aswan más periódicuna señora Liz. Chayqa kayllakama chakama willarikuyni kay primera página nisqam. Añay turachay asoypas munamunaylla kunanqa fin de semana, sábado, domingo, que descanse tu cuerpo. Chayqa lunes tañariki tu pasonchis. Mamacita, jampasha porque descansan porque no baja pueblota jaita me jarajo jaita cacha cresa. Bueno, mucho cuidado con los gallinazos, don Guillermo. Chaymanta Mana Palacio Gobierno ta choreza. Manach, chaynenta pasasha wajenas patas gallinazo con hay nacha era moma. Chaypin asnachan millay, gallinazo con chay marishan. Y allá está Congreso, ojo, millay tan asnachan, chay mami gallinazo con marishan. Muy bien, don Guillermo, muchísimo cuidado en todo caso con los gallinazos. De verdad, el tema político está bastante movido en nuestro país. Hay censura por aquí, controversia por allá. Esperemos que se pongan de acuerdo y por fin se pongan a trabajar por el país. Hasta el momento, don Guillermo, no vemos pues un proyecto de envergadura, de inversión en nuestro país por parte del gobierno central. Y eso preocupa. Así es, como decían en Chalhuacho, no hay nada, hermano. No hay nada, hermano. Hay nada en Eranco. Pero ahora usted está diciendo igual del gobierno nacional, pero efectivamente más es la bulla que se escucha, más son los testigos nuevos que aparecen y los testimonios contra el presidente Castillo. Efectivamente, todo está la situación de pies. Hermano. Bueno. Nada, hermano. Todo es pues lo que se viene desarrollando, los consejos de ministros descentralizados. Eso nomás se escucha, digamos, en las regiones. Y en la región del Cusco todavía también no se está desarrollando, pues por parte del gobierno, inversión pública. Se necesita dar inversión pública para generar puestos de trabajo en nuestro país. Estamos de verdad bastante preocupados porque hay bastantes puestos de trabajo a nivel nacional que se están perdiendo. Y la oportunidad todavía se está perdiendo, Guillermo, con la paralización de empresas mineras, donde hay una paralización económica bastante grande. Justo ahora, cuando, por ejemplo, el combustible está subiendo. Cuando el peruano necesita mayor liquidez, mayor movimiento económico, justo ahora se paralizan importantes proyectos y operaciones mineras. Eso es lamentable, don Guillermo. Cecitar, en realidad los gobernadores recién se están poniendo los pantalones para decírselo la verdad al gobierno. Recuerda usted que Baltasar Lantarón se lo dijo en una fiesta que estaba haciendo don Pedro Castillo en Andoira, se lo dijo, señor presidente, no quiero malograrle la fiesta, pero mi departamento se está perjudicando, pierde tanto que esto y que aquello, ese primer ministro no cumple con sus compromisos. Ahora le está diciendo el gobernador del Cusco, señor Payampol Benavente, le está diciendo que no se va a cumplir tantas cosas que se hablan, porque solamente esos consejos descentralizados sirven para sacarse las fotitos y para que entre la portátil. Y así está ocurriendo en todo el país. Bueno, ojalá, don Guillermo, hagamos votos de que esto ya pare y en realidad nos pongamos a trabajar por el Perú. El Congreso, el Poder Ejecutivo están en dimes y diretes y la verdad no estamos avanzando como país, estamos quedándonos atrás y eso no es nada bueno. Hay muchas personas, estamos perdiendo pues el tiempo y tiempo valioso sobre todo para nuestros hijos. Nosotros ya tenemos una edad, digamos, de ya adulta, de 30 para arriba, pero ¿quién va a tomar esta posta si es que se genera una crisis más fuerte en nuestro país? ¿A quiénes vamos a perjudicar con 5 años, 10 años de retraso? Va a ser a nuestros hijos que de acá a 10 años van a requerir un empleo, un trabajo y no va a haber estas oportunidades, ¿no? Entonces, ojalá que nuestras autoridades se pongan a derecho y trabajemos de verdad por el Perú, que mucha falta nos está haciendo y de verdad los puestos de trabajo están escaseando a nivel nacional, el costo de vida está creciendo y esto está ya tornándose una situación muy preocupante, don Guillermo. Muchas gracias, don Guillermo. Cecitar, señora Liz, ñojaja, manan, kailapi, muy muchan, en edichan, en Chalhuachutap. Entonces, ñoja, ancha, ya que coineo, jawani, mamitantes, dindico, ya mejo na chata calipe, manan, pipas, rincho, mejo, chaite, oyarin, nenita,
manan kunan pipas cancho papá kay piñojaxo ya pakusan echa y mallados bindipaco y manispan manan oeje kunan por paco cancho o chalwacho pero chaita entendenantes kunanmi pita de acuerdo kan pedía ya que sacayan con 60 días de estado de emergencia más. Pero esto seguramente va a ser con el apoyo de las fuerzas del orden. Eso es lo que se tiene que decir. Mucha gente le tiene miedo a las fuerzas del orden. Hay que tenerle miedo si es que usted es un delincuente, si es que usted ataca a la gente, hay que tener miedo por eso. Pero en todo caso, cuando la policía va, es para que nos preste garantías ciudadanas a todos y cada uno de nosotros. No es porque tú vas a caminar libremente en la calle y te van a hacer algo. Entonces, pero eso es para que garantice que las cosas se normalicen, vayan de mejor, de peor a bien. Entonces, eso es lo que hay que destacar. En todo caso, eso ha evaluado el gobierno, porque hay una serie de cosas que está ocurriendo en Chalhuahuacho y sabemos muy bien, y la gente lo sabe muy bien. Entonces, seguiremos con este estado de emergencia, hermanos. Entonces, y aquí me callan, pero a veces es necesario. Pues. Bueno, pasamos, señor Baja, a las 2 de la tarde, pues tenemos acá ahí su majestad el guay, no se sabe, Muy bien, don Guillermo. Antes de que se vaya, aproveche la oportunidad para saludar al general Yanahuara. El día de hoy está de onomástico. Gracias, papá. Muchas gracias, Guarajocha. Oye, no, en verdad, hay policías tan destacados que dieron toda su vida. El señor ya está más de 30 años, Le gusta el vestir el uniforme, pero ahí está una persona que sirve a la provincia, sirve a su pueblo, sirve a su gente. Ese es el señor general Yanahuara. Eso tiene historia, el general Yanahuara. Así que un gran abrazo, mi estimado suboficial superior de brigadier, por favor, un abrazo para usted, que lo siga pasando al lado de su familia, de su hermana, de su papito, porque su mamita ya está en el cielo, pero que lo disfrute este día realmente. Un abrazo para usted, señor suboficial superior Franklin Encalada, sinceramente desde aquí, desde lejos, a través del informativo Huyarique. Muy bien, nosotros también nos sumamos a su saludo, don Guillermo. Feliz cumpleaños, don Franklin Encalada. Un abrazo muy grande desde Radio Surfui. ¡Que viva el santo! Claro que sí, ya en su majestad el Guayno usted hará pues todos sus guainitos, todos sus guainitos le pones. Así es, le voy a poner la trampa le gusta. Eso le gusta el tema. Listo, hasta el lunes, Guillermito. Hasta el lunes. Con caps manaña una muñeca. Acaramuchaña. Huerajocha Franklin, hata una peque entonces campas con ampuncha, una manera pukurimanquicua. Tacha pato, tacha ima tacha peja mi. Él tiene su finca allá en Carampa, hemos podido visitar varias veces. Patos, hemos visto allá. Hemos visto hartos patos, hemos visto gansos, hemos visto alfalfa, caballo, pavo, oveja, trucha, todo. Todo, está bien. Yo creo que estamos llamando lista todos los platos que van a comenzar a circular. A circular. Usted va a la finca y dice, señor Franklin, yo quiero trucha. Otro, yo quiero pato, yo quiero ganso. Otro, yo quiero cordero. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Muchísimas. Un abrazo, don Franklin. Feliz cumpleaños. Sí, que lo pases bonito. Ahora sí, nos vamos. 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a saludar antes a Eduardo Arcos Lima. Está también Rosita Huacho. Un abrazo, Roxana Huacho. Juana Lunas también de inmediato. Un saludo muy especial para usted. Para Santiago Choqueapasa. Para Ramiro Valer Monje, que también estaba en la sintonía. ¿Qué nos dice Ramiro Valer? Con esos apoyos ya están comprando a la gente. Nos dice, a razón seguramente de la entrega de Minera Las Bambas. Bueno, ahí está la opinión de nuestro amigo Ramiro. Bueno, amigo, de verdad hay mucho que trabajar y la solidaridad en estos tiempos es importante. Muy bien, don Franklin, un abrazo muy grande. Ahí muy buenos días. Mil gracias por sus saludos, nos dice. Claro, un gran abrazo para usted. Claro, se lo merece. Se lo merece. 8 de la mañana con 39 minutos. De esta forma llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra atención durante esta semana. El lunes nosotros regresamos con información, por supuesto, para compartir con ustedes. Estuvo Lisa Aldívar en esta mañana. César Loaiza, Guillermo Recharte, Gonzalo Wirsen y todo el equipo de Radio Surfui, siempre trabajando con la información aquí en Willaricuy. Tupananchkama, Guayricuna, Panaicuna. Tupacuna Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Willaricui. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que